Hola a todos, bienvenidos al programa favorito de Carmen Gerle Funades. Una vez más, acá nos encontramos. Hoy estamos en este día domingo, en nuestro antiguo horario, señoras y señores, a las 12:30. Como siempre, bueno, lo primero que queremos hacer es recordarle a nuestros auditores que recuerden suscribirse, ponerle me gusta, compartir el canal para que esto siga creciendo. También tendremos las últimas rondas de preguntas comunes, como ustedes saben. Eh, Espérenme un segundito que acá estoy teniendo un problema. Como les dije, no tengo, como pueden ver, no vine con computador esta vez porque me ocurrió una desgracia. Esa es la verdad. Se me rompió. Entonces vamos a ver por qué esto está con volumen. No debería estar con volumen si lo tengo apagado. Ahí sí. Ya, bueno, se escuchará un poquito. ¿No hay retorno, Tomás? No, ya, eso es lo que me preocupa, no, principalmente. Bueno, chiquillos, como les dije, bienvenidos. Esperamos también un saludo a Carmen G, nuestra fanática número uno. Recuerden suscribirse, ponerle me gusta. Al final del programa tendremos una ronda de preguntas. Recuerden que sobrevivimos gracias a su super chat. Esperemos, hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial porque como saben, hoy es día domingo y hoy es el Día del Padre. Y por eso tenemos un invitado sumamente especial, quizás no tanto para ustedes, pero sí para mí. Eh, la verdad es que ustedes saben que en este programa hemos tenido una gran variedad de invitados de todo tipo, personas con distintas opiniones, ¿cierto? Acá lo que tratamos de defender o dar el espacio en este programa es a la diversidad, a aquellas personas que no se les ha dado una voz, que tienen algo que decir, más allá de si uno coincide o no, generar debate, conversar, que sea algo ameno entre todos y que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones y salir un poco de esta lucha constante, ¿cierto? Que vivimos entre derecha e izquierda, en que uno es malo, el otro es bueno, etcétera, y que termina finalmente quebrando los canales de diálogo tan necesarios para la vida en civilización. En el programa de hoy es un programa muy especial para mí porque la verdad es que hay muchas personas a las que, o muchos referentes, podría decir que yo tengo dentro de la literatura, en especial quienes me conocen libertaria o personajes históricos que cada uno puede tener, pero yo tengo la suerte, la fortuna, no voy a usar la palabra privilegio, que es para esos autoflagelantes con alma de esclavo, sino que la suerte, la fortuna, eh, de haber conocido, de conocer y aún poder compartir con las únicas personas que son de total admiración mía y que, como siempre he dicho, si algún día me puedo parecer, aunque sea un cuarto, a lo que son ellos, me doy por contento. Así que, bueno, señoras y señores, hoy ellos, por supuesto, son mis padres. En esta oportunidad tengo la fortuna de poder conversar en este día tan especial con uno de ellos, el señor Óscar Omeña. Por favor, yo sé que nosotros no tenemos una relación que les puede chocar un poco cómo nos comunicamos uno con el otro, pero que les aseguro que es absolutamente normal. Ha sido así desde que tengo 2 años, ya, para que no les choque un poco como lo que puede ser un poco esta conversación que no sabemos hacia dónde va a ir. Así que, sin más ni más, señoras y señores, uno de los grandes ídolos, o el gran ídolo de mi vida, Óscar Omeña. Adelante, caballero. Acá puede Gracias. sentarse. No se dejen llevar por su cara intelectual, es una persona, la verdad, no tan formal como parece ser. ¿Cómo estáis, gordito? Bien, 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 ¿Bien? bien. Un poco, digamos, no nervioso, sino que un poco incómodo porque encuentro que es un poquito loco esto de invitar al papá. Pero dicen por ahí que los locos están más cerca de Dios para los que creen, así que está bien la locura. Y Bueno, además que una demostración de valentía, invitar a los papás a una cosa que se va a publicar, que va a salir a la opinión pública. Y sobre todo tú que estás en forma incipiente, en un campo como la política, como los libertarios, de repente es riesgoso acercarse a la familia, mostrar la familia, eso es lo que digo yo, por eso que como que se incomoda un poquito, pero qué diablo, hay que apoyar lo que son los actos valientes porque este país necesita de gente valiente. llegaste inspirado, gordo. Sí, no, sí, llegué La inspirado. cagaste. Y la verdad que hay que decirlo en todo, sobre todo ahora, hay que decirlo. Este país tiene una tradición de gente valiente. Por ejemplo, Arturo Prat, con el del 21 de mayo, tú sabes que en Japón hay un monumento que tiene un obelisco con 4 lados y son los actos, las batallas navales de mayor, con demostraciones de más heroísmo. Y en una de esas está el 21 de mayo, para que sepa. Entonces, no somos, no, cuando se pide valentía en este país, no es que se esté pidiendo una cosa que no hemos tenido, tenemos una raigambre de gente valerosa. Y no solamente la parte de los militares, sino que también los civiles. Aquí ha habido presidentes muy valientes. Y me recuerdo
hay que un poco improvisando un poquito, ¿eh? Porque no solamente va a tirarlo al ámbito castrense, sino que hay políticos, por ejemplo, don Arturo Alessandri Palma. Ese es uno de los presidentes muy valientes que encuentro yo porque fue refundacional total. Él hizo un proyecto de reforma social tan grande que significó el quiebre democrático, porque los grandes poderes fácticos se opusieron absolutamente a las reformas de don Arturo Alessandri. Y él siguió y siguió y armó unos enredos ahí con los militares, el ruido de sable, después se le subió don Carlos Ibáñez del Campo, pero él persistió y logró su objetivo. Y es un político que no se destaca para nada. Por otro lado, me hace recordar también a don Pedro Aguirre Cerda, que cuando salió don Pedro Aguirre Cerda con el Frente Popular, todos pensaron lo mismo que fue Allende. Y que aquí todos se van y que se acabó y va a armarse el desorden. Y resulta que él fue tan inteligente y tan valiente para enfrentar a su propia gente que no permitió que le desarmaran su gobierno, a tal punto que murió antes de terminar su gobierno. Dicen por ahí, comentan, de que la viuda no dejó entrar a muchos correligionarios políticos por lo que lo hicieron sufrir durante su gobierno, y ella dijo que ustedes mataron a mi marido. Mira. Don Pedro Aguirre Cerda, que muchos lo tildan de un lado, que no es de derecha, pero fue un hombre valiente. Por eso insisto que la valentía es una cualidad del ser humano que tiene que destacarse, y esto de alguna manera es un acto valiente de tu parte, me hace sentir muy orgulloso, y hay que seguir así. Los valientes mueren una sola vez, los cobardes mueren montones de veces y siguen muriendo y sufriendo, pero los valientes no. Y valentía es lo que nos está faltando en estos momentos. Yo no sé por qué, no sé por qué, pero yo, por ejemplo, tengo un grupo montones de grupos en mi WhatsApp, todos más o menos de la misma edad, y todos nos conformamos con estar ahí nomás. Pero nadie sale, nadie dice, no, ya me estoy entusiasmando, ¿no? Claro, no, pero está bien, o sea, no, no te preocupes, papá, que acá dentro digamos, del chat, de las personas que nos ven, o dentro de los movimientos, es una cuestión, una crítica constante que se hace al sector, esta comodidad que se encuentra, digamos, en las redes sociales, digamos, que es una plataforma que sin duda sirve y es necesaria, pero no es la única, y estamos abandonando otras que a veces dan material justamente para alimentar esas redes sociales, los símbolos, el símbolo de salir a la calle, atreverse a levantar la voz, atreverse a hablar. Y en este caso, bueno, uno de los objetivos, digamos, del Día del Padre, por lo demás, es tratar de invitarlos a ustedes también a abrazar a su familia, porque yo sé que también muchos pueden tener problemas con sus papás, no es mi caso, pero sé que es algo muy común hoy en día, a perdonar, a entender a su familia, a quererla, a apreciarla, a saber que no todos cuentan con la gracia de poder tener un padre o una madre con quien hablar, y sobre todo reforzar ese núcleo tan fundamental que está siendo atacado desde tantos espectros en estos momentos. Pero bueno, ahí ya me salió un poquito del tema, pero que lo quería decir para que no se me olvidara, porque lamentablemente mi papá me dio muchas cosas buenas, excepto la memoria. Entonces por eso soy un poco disperso. Claro, sí, no, sí, pero es muy cierto, o sea, lo que tú mencionas, no te sientas, digamos, presionado por no querer decir que chiquillos salgan, chiquillos actívense, atrévanse a decir lo que piensan, a salir a las calles. Ustedes tienen tantos derechos como las otras personas, y es más, si hay algo que ha caracterizado las marchas del rechazo o de los patriotas o de los libertarios, es el respeto por los derechos del otro. El derecho siempre se subyuga al deber, y cuando una persona va y sale a protestar y corta la calle, está traspasando, está dañando otros derechos, y por lo tanto se suspende su derecho a manifestarse libremente. Hasta en Rusia las personas se manifiestan, o en Ucrania o en Europa, la gente se manifiesta al costado de la calle, no corta el tránsito, porque hay otras realidades, hay otras personas que pueden estar, que tienen que ir corriendo porque su hijo sufrió un accidente, ¿cómo se llama que la ambulancia, que hay un millón de cosas que pueden estar pasando, que ustedes están, digamos, entorpeciendo, dañando, de mala forma, porque creen que su lucha prima por sobre los derechos de todas las demás personas, y eso es exactamente lo que se ha reflejado en esta Constitución. Así es, pues, así es. No hay un respeto por el prójimo. Y resulta que y eso inhibe a todo tipo de generaciones, a los jóvenes, a los más viejos, los menos viejos,
Y eso no puede ser, no puede ocurrir, no puede ocurrir. Uno tiene el derecho a manifestarse. Aquí en Chile han habido experiencias muy sangrientas. Tuvimos una guerra civil muy terrible, que nadie la comenta, porque si empezamos a escarbar sobre esa guerra civil, la verdad es que nos llenamos de vergüenza y no se ha hablado más de ella porque las compensaciones que vinieron después tal vez conformaron a la gente que perdió en esa guerra civil. Pero fueron compensaciones cortas en todo caso, no tanto como en otros Y es oportunidades. muy importante hoy en día recordarla porque la verdad, y esto lo saben quienes nos ven, hay muchos quienes tienen la tesis de que esto no va a acabar bien, lo que está sucediendo hoy en día. Esperemos que no sea así, pero por eso mismo, por el principio que les decía, o esta conducta de valentía, de coraje que debemos tener, ya basta. Ser valiente no significa ser loco, no significa ser temerario, tiene que ser un valiente racional, de manera que se logre un resultado con esa conducta. Pero no caigamos en lo que es la cobardía, en escondernos, en esperar que otros hagan el trabajo de defender un principio, una causa. No, hay que estar y de una vez por todas. Y le mando un mensaje a veces a los que ven mis amigos, mis generaciones, por favor, no porque tengamos una edad ya media pasadita, nos vamos a tener que quedar apoltronados en nuestros asientos, en nuestra oficina, en nuestro computador. No, hay que moverse. Y lo dijo en este programa, ¿cierto? Sin filtro, Pancho Rego, cuando se está negando los 40 años, ¿cierto?, de éxito que ha tenido el país, se está negando o se está de alguna manera borrando de la memoria el esfuerzo de esta generación, ¿cierto?, de la anterior, de personas que se han sacado la cresta por mandar a sus hijos para tener la primera generación de profesionales, para comprarse su casa, y lo peor es que se están acuñando términos que buscan flagelar, digamos, este fruto del esfuerzo de generaciones de familias enteras. Entonces, cuando usted nace y nace en una familia con mucha plata o hereda algo, lo que sea, eso no es un privilegio, eso es fortuna, es suerte y está bien tenerlo porque es parte de la naturaleza. La suerte está presente en todas nuestras decisiones, además del mérito. Entonces, el negar este factor y llamarle privilegio es autoflagelante porque te estás diciendo que tú no te mereces quedarte con el fruto de tu esfuerzo de tus generaciones pasadas y que es, digamos, un principio reivindicatorio propio de la esclavitud. Tú no eres digno de hacerte con el fruto de tu esfuerzo. Y eso es sumamente peligroso porque amenaza a la civilización en sí. Mi generación se siente avergonzada. Yo hablo a veces con mis compañeros de colegio, de escuela, de todo, se sienten con vergüenza de hablar de lo que fue el pasado. ¿Y por qué, hombre? Le digo yo, mira, si los errores que se cometieron los comete todo ser humano, y por lo demás el resultado ha sido mucho más eficiente, mucho más positivo que las cosas negativas, y eso hay que reconocerlo. Pero se ofenden, por ejemplo, en detalles, se ofenden cuando le dicen, que yo apoyé la dictadura, y no me gusta, otros que no les gusta que les diga dictadura, si no importa, no importa, es el resultado. El resultado fue un país consolidado que nunca Chile había logrado ese nivel, nunca lo había logrado, nunca, aunque digan lo que digan, jamás Chile había estado en el estado en que estuvo durante, por ejemplo, el gobierno militar y posteriormente con el gobierno democrático. Nunca, y es reconocido por todo ámbito. Pero todos se avergüenzan, como que no lo quieren decir. No, es que bueno, está sucediendo, repitiéndose un poco el fenómeno de la guerra civil, digamos. También, porque claro, estamos ahora muy cercanos, digamos, o ya cada vez más lejanos, podríamos ponerlo incluso en esa perspectiva, pero de lo que fue el gobierno militar, y eventualmente esto se va a empezar a borrar cada vez más, ya más, está recontra manoseado, o sea, que es parte de la historia, ¿no es cierto? Entonces estamos de acuerdo. Manoseado absoluto. Entonces, absoluto. de a poco estas cosas se van a empezar a borrar y va a llegar un punto quizás 50 años más adelante en que van a mirar 100 años atrás y van a decir, oye, qué loco, Chile es una dictadura, oye, qué loco, en Chile es una guerra civil, pero no se dimensiona lo que realmente pasó. La guerra civil, imagínate, sí, la gente realmente, hay muchos, como tú dijiste, temerarios, que dicen, no, guerra civil. Chiquillos, no saben lo que es una guerra civil. Guerra civil, corren ríos de sangre. Oye, en España murió más de 1 millón, dicen 1 millón de personas. O sea, 500.000, la guerra civil española fue lo más sangriento que hubo. No, y las balas por todos lados, entre aliados se matan. Entre hermanos, entre familias. Habían republicanos en España y habían... Los republicanos son los comunistas para que no Claro, los del otro lado con los franquistas, y habían hermanos y primos, y se mataban entre ellos porque estaban radicalizados absolutamente. Y eso porque se ha distorsionado un poco ¿cómo se llama? Las concepciones. Por ejemplo, cuando se hablaba, siempre se habla acá de la dictadura, pero por favor, les decía, comparemos dictaduras con dictaduras.
un manipuleo que ha habido con Z, porque siempre se comparaba la dictadura de Pinochet como con la más sangrienta de todas. No, pero comparado todo con gobierno democrático. Ah, claro. Nunca se ha comparado con dictadura. Yo decía, no, pues. Y hacer una comparación entre una hormiga y un elefante no es ni una ciencia. Pero comparemos dictaduras con No dictaduras. es lo mismo que hacen con la idea de socialismo. Dicen el capitalismo con todos sus pecados comparado con un socialismo ideal real que nunca llega a la práctica. Ahora. Exactamente. Entonces acá yo eso, aquí en Chile, en la dictadura, habían organizaciones extranjeras para retornar a Chile. Había una operación retorno. ¿En Cuba existió alguna vez una operación retorno? ¿En Venezuela existió alguna vez una operación retorno? O sea, los ríos de sangre que habían en Chile no eran tantos. Pues. ¿Cómo querían volver a Chile? ¿Cómo van a querer volver a Chile si lo están matando a todos? Por favor. Si estaba todo terrible, había persecución. Y el periodo de la dictadura como lo más malo y nadie quería venir. Y los mismos artistas que dicen, no, hay que censurar el arte. Los prisioneros. Mira. Los prisioneros tocando en todas partes, tocaron en Piña. Esa es otra cosa del arte también. Aquí los artistas buenos son todos los que eran izquierdistas claramente. Pero aquí hay un cúmulo de artistas que no eran ni de derecha ni izquierdistas. Nunca se pronunciaron por una tendencia política. Y ahí están. Mira, Lucho Gatica. Lucho Gatica fue más que Luis Miguel en Latinoamérica. Pero como nunca dijo que era ni de izquierda ni de derecha, yo creo que hay un pasaje que se llama Lucho Gatica en Rancagua, nada más. Si es que hay. Y soy famosísimo, si el mismo Luis Miguel lo invitó a un show especial para él, en México, a un chileno, Lucho Gatica. Antonio Prieto fue galán de películas uruguayas y argentinas en la época del oro del cine argentino. Fue galán, un chileno. Claro, yo no sé si era de izquierda o derecha. Nadie habla de él. Osman Pérez Freire, el autor de La Yayá y la canción, creo, unas canciones más tocadas. ¿Alguien habla? Claudio Arrau, por favor. Si dicen que tocaba mejor el piano que el mismo Beethoven. Y ahí está. Yo no conozco a ninguno, chiquillos. Ahora, nuestros deportistas, nuestros deportistas, miran, por lo menos una estación del metro de Nicolás Mazú, Fernando González, ahí un par de cositas, pero... Por favor. Nuestros campeones, Chino Río, ahora antiguo, Arturo Godoy. Si Arturo Godoy fue el boxeador que más duró a Joe Louis en la época, la flor de Joe Louis. Nada. No, murió Arturo Godoy, nadie dijo nada, porque no fue ni de izquierda ni de derecha. Pero el estadio se llama Víctor Jara. Ya la verdad. ¿A qué hago? Entonces te lo digo, pareciera que eso sí que es dictadura. Sí. Eso es dictadura, porque eso se ha hecho en democracia. Es una censura completa. Claro, pues. Se ha hecho en democracia. Entonces, por eso te digo, cuando hagamos las comparaciones... Tampoco comparan, digamos, lo que ha sido, porque todos hoy, ¿no? Qué terrible Pinochet, Cuba, la dictadura más longeva de Latinoamérica, con más de 100.000 muertos hasta ahora. Imagínate. Claro. Y ahora que se le acabó el financiamiento de Rusia, de Venezuela, porque Venezuela ya no le queda dólares, 50% de la población escapó, no tiene ni papel higiénico. O sea, he hablado con cubanos, con su familia, que ya ni siquiera papel higiénico en los hoteles, nada, absolutamente nada. Y la gente un poco más limitada sigue repitiendo esta idea del bloqueo. No es que el bloqueo norteamericano, pero sí, Cuba, o sea, si hubiese tanto bloqueo de partida, porque ustedes saben que, por ejemplo, a las familias cubanas que les mandan desde afuera los dólares, hay un impuesto que creo que es del 60%, o sea, te mandan $100, el gobierno te quita $60 claro, y 40 queda la familia. Claro. Yo no veo a Díaz-Canel pasando hambre. Yo no veo a ninguno del gobierno viviendo con la pobreza de su pueblo, que es la que tanto ellos se quejan. Dicen, miren, los ricos, los gobernantes, la élite. Y bueno, Fidel Castro, conocido por la revista Forbes, una de las personas más ricas del mundo. Tiene unos patrimonios enormes, grandes, y ha sido a costa de todo el sacrificio de esa gente. Y la cantidad, sí, es una cuestión básica, chicos. Si tienen toda esta confiscación de bienes y servicios, no puede haber un intercambio comercial. De hecho, la mayoría son desde afuera de Estados Unidos. El 30% creo que de las importaciones a Cuba son de Estados Unidos. ¿Qué bloqueo están hablando? ¿De qué bloqueo? No, sí es una farsa. Entonces, además, que en ese tipo, en la isla, como ha sido, la práctica clandestina de transporte
transporte de cosas es terrible, pues hay Terrible. pasadizos que son, pero olvídate, pues Oye, por mar. Ya. pero volvamos un poquito más atrás, ya, porque hay, como tú bien dijiste, hay partes de la historia que se borraron y yo aprovecho que tú eres de una generación que alcanzó a vivir esa parte de la historia que está muy borrada, ¿cierto? Pero antes queremos ver un videito de una canción que nos mandaron ahí un amigo que se la queremos dedicar a una persona que es muy importante de la época de la que vamos a hablar, que es nuestra fanática número 1, la señorita Carmen Hertz. Te va a pasar esto para que tú lo escuches, gordo, porque... Voy a poner rechazo, güey. ¿Hasta cuándo lo veo? Exacto, 70. Tú lo has dicho, 30 años peleando por un ser país más elaborado. Para ser político tenés que ser parásito. Miren el pueblo, lo van a sentar. Es el tiempo de decir la verdad. La ignorancia reina en todo lugar y no hay control ni tranquilidad. Impulsaron una realidad, han mermado nuestra libertad de poder pensar en nuestro bienestar. Llegó el momento de cambiar ese destino fatal. Con tus votos juntaremos las voces para gritar rechazo a la multiculturalidad, rechazo a la plurinacionalidad, rechazo a perder nuestra identidad, rechazo a ceder soberanía. El político que quiere expropiar y su partido quiere solo lucrar, digamos más allá. La solución es comunal. Serán mis hijos que se queden con mi bien terrenal. Defenderemos con fuerza y valor la libertad. Rechazo a un país indigenista, rechazo a inmigrantes ilegales, rechazo a la politiquería, rechazo a la falta de seguridad, rechazo ideales comunistas, rechazo a la corrupción política, rechazo al nepotismo descarado, rechazo a que roben mis ahorros. Ahí, bueno, hay un videito que hicieron ahí los chiquillos, un saludo a Coculesh también, por supuesto, que es de la casa. Bueno, antes de pasar eso, ¿qué te parece ahora? Como igual encuentro que había un progreso, digamos, en las muestras audiovisuales, artísticas con respecto a la derecha, como que antes yo la encontraba bien fome y ahora han salido varios grupos interesantes como La Firme. Yo sé que tú no los conocís, pero ponte tú esta canción, igual está interesante, está entretenida. Sí, está entretenida, sí, está bien, de eso tiene que Importante, proliferar porque, mucho. weón, siempre las campañas que- de la derecha pero son más no- fome que partido de gol fome, diferido. horrorosa, weón, es pues, una- y tan poco insidioso o tan poco punzante. Por ejemplo, un caso que ocurrió hace poquito. El abogado del ministerio del anterior que se quedó dormido para ir a presentarse a una audiencia No, weón. ya de una defensa de un carabinero. Oye, por favor, si ese abogado no está solo, pues tiene que haber preparado con un equipo, ¿no es cierto? La querella, por lo menos una semana, ya no le den, primero sabe con mucha anticipación cuándo le va a tocar la audiencia. Uno. Segundo, el Ministerio del Interior tiene solamente un abogado para ver esa causa. No hay un equipo, no habrá alguien que asesore, no habrá una secretaria que vea las fechas. Y se queda dormido el abogado. No, impresentable. ¿Y cuál es la justificación? No, si hay una justificación clara. Al gobierno no le interesa. No le interesa defender al carabinero. Díganlo nadie lo dice. No, que fue un error, que eso, claro, demuestra poco de negligencia. Una matización por parte de no los le medios interesa, porque en ese abogado hay todo un ambiente y un entorno que no le interesa. que se toman el café y el almuerzo Claro, diciendo, ¡oh, Paco oye, culiao! Y la cuestión. claro, no que te ahí, déjalo cacha ahí que me estos fachos, interesa. ¿sí? ¿De a dónde se quedó dormido? Eso es lo que hay detrás. Y no es que todos nos podemos quedar dormidos, está claro. Pero ese Hay un joven- equipo, hermano. Hay un Exacto, equipo, es una cuestión a por nivel favor. nacional. Es como si lo hubiesen Claro. pescado. Claro. Mi papá se puede quedar dormido que trabaja Exacto, solito. claro, a mí, ya, démelo a mí, listo. por favor, Claro. ese error, ya, que yo me quedo dormido porque Claro. estoy solo como un dedo en este tipo de actividades. Ya, Pero- listo.
Pero no le vengan a pedir a él que esté solo. Muy Y cierto. nadie, ni un diputado, ni un parlamentario de la derecha supuesta que existe, hace un comentario así. Todo suavecito, a diferencia de ellos. Sí, bueno, Porque acá ellos se no la cagan ellos, meten pero como que esto, no, pero le salen hasta No, una pero por favor, se arman unas una película teorías tremendas. completa. Sí, no, Falta poco que metan a la CNI o a Pinochet. claro, Claro, pues. Claro. así es. Así es. Entonces, por eso te digo que la diferencia a veces de ataque que tienes tan distinta, y por eso que de alguna manera ahí está el dominio, pues, esa es su dictadura. Sí, ¿no? Sí, una Claro, dictadura. sí, una dictadura, Y sí. es más. Sin más, los fusiles los tienen escondidos, pero no los muestran. Pero, No lo cuando muestra, sí, pero ahora tienen claro, esto. claro. Ya tuve ahí un episodio con Don Barraza preguntándole por las almas de Carrizal Bajo Sí, po. y se enojó un poquito. Oye, pero claro, no, estoy completamente de acuerdo y por lo demás, quienes han leído esta constitución, esto yo lo repito nada más porque creo que hay que repetirlo constantemente, esto es una anticonstitución, ¿ya? Lo que finalmente hace es romper todo límite al poder estatal, lo que lo convierte en un gobierno totalitario en absoluto, porque le da derecho a la naturaleza, al medio ambiente. Hay conceptos elementales que no están definidos, no se define lo que es el medio ambiente lo es todo. Entonces, si vamos a poner el medio ambiente, los derechos de naturaleza por sobre lo que es la iniciativa privada, literalmente pueden controlar cualquier acto comercial. O sea, tú abriste un negocio y te dicen, no, sabéis que ahí había un árbol y necesitamos ese árbol para... Pueden perfectamente dirimir ese tipo de argumentos, porque no hay acá una definición de conceptos claros y una de las grandes críticas que se hace a todos estos activistas ecologistas, sin negar el cambio climático, que obviamente es algo discutible, pero no se niega, ¿me entienden? Pero hay un debate que se está obviando. Se está diciendo, no, es que el medio ambiente hay que proteger el medio ambiente, está bien, pero hay que definir conceptos para poder trabajar, porque si no, no tienes límites. Y si no tienes límites, puedes abarcar todas las dimensiones del individuo o de la vida privada de las personas y cagaste, ¿cachai? Feminismo, los cupos, todo es antidemocracia, todo es una, bueno, para acá hablar de la desprotección de la propiedad privada, uno dice, bueno, si el precio justo y el precio de mercado son lo mismo, ¿por qué no le pusieron precio de mercado y cerraron el debate? Se ahorran toda esta discusión absurda para ellos, ¿cierto? No, Si es tan porque- absurda, póngale precio de mercado y listo. Así que, ¿qué pierden ellos? Ese fue porque está la escuela de los resquicios legales del tiempo de Allende. Los resquicios legales, por ejemplo, un resquicio que había era que se intervenían en ese tiempo las empresas, pero para no transgredir la ley había una norma que decía que las empresas tenían que tener resultados malos o rojos en sus balances. Entonces, si había una empresa buena que le interesaba a ellos expropiarla y estaba bien, quedaban inhibidos, no podían. ¿Y qué es lo que hacían? Como los sindicatos eran del partido, se tiraban en huelga y hacían que la empresa arrojara resultados negativos. Y ahí estaba. Un resquicio asqueroso. Asqueroso. Y lo usaron Novoa Monreal, el abogado que fue el que ¿cómo se llama? Que dio digamos, el fundamento de los resquicios legales. Un hombre muy inteligente, muy preparado, pero es lo que se aprovecharon. Es lo que hacía el eso. gobierno hasta ahora, bueno, y los anteriores, o sea, con el tema del pase de la invisibilidad, perdón, porque también es un resquicio legal, decirte no es obligatorio, pero tú no puedes acceder a todo tu día personal si es que no estás con esta, que no vamos a decir el nombre porque te pueden censurar el video, pero retrocedamos un poquito, ¿ya? Pero mira, en el tema constitucional, una cosita. Yo cuando tuve una experiencia, cuando estaba en la universidad, que nos hacía charlas el profesor Bustos, no me acuerdo que fue diputado del Partido Socialista, que era un penalista muy connotado, junto con Grisolía y Politov, penalistas chilenos preparados en Alemania y en España. Escribieron muchos libros respecto al tema. Y el profesor Bustos, cuando daba las charlas en la universidad, decía, la Constitución del 80 tiene muchas críticas, pero una cosa que nadie le puede desconocer, que es garantística. Me acuerdo que el auditorio, casi todo de izquierda, decía, ¡oh! No, dijo. El recurso de protección que tiene esta Constitución, ¿ya? Sí, te estoy escuchando. Asegura montones de derechos fundamentales. Pues bien, la Corte Suprema hizo un autoacordado después que ¿cómo se llama? Lo desmenuzó un poquito. Y ahora en esta Constitución está totalmente desmenuzado. Existe, creo que es el artículo 72. El recurso de protección. Pero el recurso de protección era el símbolo de la garantía de los derechos fundamentales en la Constitución del 80 y que en ninguna Constitución de Chile existía. Durante el periodo Frey lo quisieron incluir, pero el gobierno militar cuando formó esta Constitución lo incluyó. Con toda la crítica se le hace de transgresor de derechos humanos y fundamentales. Se incluyó y se incorporó completito. Y se han encargado de desmenuzarlo ahora. Ahora lo desmenuzaron. No, si ya no existe. Una garantía.
Una garantía. que era como, oye, era derechos de cualquier ciudadano. Que es una anticonstitución. Si esta no limita el poder Entonces, estatal, todo lo contrario, lo es- expande, es- le deja así, le quita la correa y hagan lo que quieran con la gente. Esos son los elementos fundamentales de la Constitución, la garantía del individuo. ¿Mm? Y ahí está. Lo desmenuzaron, lo dejaron todo, lo despelucaron, sacaron aquí, allá. No, ya no queda Y ahora nada. es una cosa que no se entiende, que para lo único pareciera que sirve es para proteger un arbolito, para proteger las plantas, el medio ambiente o algo así. Por No, ahí. una locura total. Oye, gordito, volvamos un poquito más atrás, porque yo sé que tú tienes mucha historia del tiempo que vivimos, ¿cierto? Posterior a lo que fue. Ah, ya te quieres ir a la historia. tú. Sí, quería un poquito Pasada. la historia, que me importa porque acá yo sé que pueden haber personas más jóvenes de libertarios que me están viendo y yo sé que hay un gran conflicto entre libertarios con respecto a lo que fue el gobierno militar, pero no es tan simplista como lo tratan de argumentar. Hay cuestiones, hay muchos elementos importantes. Yo siempre digo que el libertario siempre tiene que defender lo que lo mueva un poquito más el eje a la causa, ¿cierto?, de la libertad. Entonces uno dice qué es lo que había antes, qué es lo que había después, y ahí uno toma sus decisiones, y ahí después uno puede tener matices y hacer una revisión histórica importante. Pero creo que también es importante porque creo que la gente, al igual como la guerra civil, no dimensiona lo que era Chile anterior al golpe, al gobierno, al pronunciamiento, lo que quieran llamar, ¿ya? No lo dimensiona. Y esto es importante porque hoy estamos viviendo un proceso que está reivindicando aquel momento histórico, ¿cierto?, en el que la gente ¿En qué se no rompió? tenía para comer, Ah. donde la gente... Y donde se quebró el sistema democrático. donde se rompió la democracia. Claro. O sea, perdón, y esto, la democracia ya se rompió. Claro. Acá ya no se está respetando la democracia, es una persona, un voto, y tenemos una convención con origen violento, que fue un intento de golpe, que dio origen a una convención, un proceso constitucional, en el cual se otorgaron cupos de paridad y de escaños reservados. Y eso es absolutamente anti-principio democrático. Claro. Porque rompe con una persona, un voto, que incluso el mismo Fernando Atria lo ha dicho en debates, en discusiones. Y ahora se hace el desentendido porque es una persona extremadamente deshonesta intelectualmente. ¿Eh? Pero esto nadie lo habla. No, pues desgraciadamente los que tuvieron que participar en eso no lo hicieron en su oportunidad y pasó. Y exactamente. Exactamente. Y en la así que, Araucanía, o sea, en la Araucanía no hay democracia. Gente. ¿cómo va a haber democracia cuando llega la ministra del Interior y la agarran a balazos, por favor? ¿En qué Y dice país? que fue una protesta. Pero ¿en qué país es eso? No, una ¿En vergüenza. qué Bueno, país es eso? gordo, yo sé que tu familia Ya. tenía campo. Sí. Eran de campo, Bueno. ¿no? ¿Sí? No se dejen llevar por su look citadino, es un hombre de tractores, Sí, no, sí. que hoy de que hoy campo. están tan peligro, están No. tanto peligro, ¿cierto? No hay trigo, no hay un montón de cuestiones y estamos recién empezando a ver un poquito lo que va a significar esto a futuro. El Entonces, periodo de la Unidad Popular para los jóvenes irresponsables Eso. era bueno, lo pasábamos re bien. Imagínate, nos tomábamos el liceo un mes completo. Así era. Si hablemos las cosas como son, así era. Yo me acuerdo que una vez nos tomamos el liceo, lo digo con mucha vergüenza, unos compañeros de curso, unos cursos superiores, yo estaba en segundo medio, primero medio. Imagínate, primero, segundo medio, nada de cuarto ni tercero, no. Oye, mañana tenemos una prueba. Oye, ¿por qué no nos tomamos el liceo? Listo, pues. Un mes duró la toma. Un mes. Vergonzoso. Ahora. Pero ese tiempo, muchachos irresponsables. vergonzoso ahora pasa. Ahora pasa, claro, ahora es peor porque los destruyen y los Ya, incendian. Frau, los queman Claro, y más encima claro. le tiran molotov a Imagínate. carabineros. Así era. ¿Le tiraban molotov a Sí. carabineros en ese tiempo también? Sí, también. Ya. Si no, eran los ambos lados. Los de derecha y de izquierda paleábamos a los carabineros. Ya. Y a tal punto fue. Mira, te voy a mencionar primero, para llegar. Hay una entrevista que le hacen a Eduardo Frei cuando termina su periodo, que se la hace un periodista Felipe en la revista Ercilla, que trataba de recuperar esa revista, la tuve en mis manos y se me perdió, con tanto traslado a casa. Y ahí el periodista le dice, a su juicio, terminado el periodo, ¿cuáles son los problemas más graves que afectan al país? Frei le nombra 3. Primero, la economía está pésimo. Pésima la economía. Te estoy dando resumen, ¿ah? Sí, No es textual. dale nomás, dale. Segundo, politización de las universidades. Las universidades están sumamente politizadas, lo que va a tener un efecto muy negativo. Y así era. Hay un ejemplo, acuérdate que hay un presidente de la FES, que era de la FEUS, que tenía 32 años. Había estudiado, se ha cambiado carreras toda la vida. Todavía no digo el nombre. ¿Ya? ¿Ya? Y tercero, la proliferación de grupos violentistas. Esos fueron los 3 problemas que dijo Frei que durante su gobierno quedan. Y obviamente redundaron en lo que fue después la Unidad Popular. Una economía pésima, que no la supo administrar tampoco, la politización siguió, y para qué decir los grupos violentistas.
Y entonces Carabineros estaba en el medio. Como siempre. Claro, Siempre Frey están en fue el que medio. creó el grupo móvil que se llamó las Fuerzas Especiales. Si no la creó Alessandro ni nada, fue en el tiempo de Frey. Ahí se creó que se llamaba el grupo móvil, ¿ya? Que después fueron las Fuerzas Especiales, porque había tanta violencia en las calles que fue necesario crear un cuerpo especial de carabineros que se encargara de ello. Pero Carabineros estaba muy diezmado. Yo me acuerdo que una vez me pegaron carabineros allá en Talca y el carabinero oficial me pegó con un sable, el oficial andaba con un sable. Claro, y me mandó un sablazo por las catillas ahí que tuve que salir arrancando. Mira cómo ellos en provincia no había grupo móvil, era aquí en Santiago. Y me acuerdo que el guanaco, que se llama en ese tiempo, que ahora le llamaron, le pusieron Huáscar, el guanaco guanaco se llamaba el camión el que lanzaba agua. El lanzagua. Todavía se llama, po. Todavía se llama Guanaco. Bueno, un tiempo le decían Huáscar, me acuerdo. Ah, bueno. Bueno, el guanaco en ese tiempo eran los camiones Pegaso, que no tenían el motor con tanta fuerza para lanzar agua, así que la única forma de lanzar agua era cuando estaban detenidos. Ahí le funcionaba el Soplaban. motorcito. Claro, porque si tiraban agua en marcha caía así como cuando haces pipí, así igual. ¿Ya? Así totalmente desprovistos de equipo para poder enfrentar a los dos, porque digámoslo claramente, en ese tiempo Carabineros era atacado por los de izquierda y por los de derecha. Y después nos agarramos entre ellos cuando Carabineros se iba o no podía, que eran muy frecuentes también. Yo me acuerdo que acá en Santiago se estaba construyendo el metro, en ese tiempo el metro se construía a tajo abierto. Así que estaban los tubos y las piedras, ¿para qué te digo? O sea, había material para tirar para todos lados. Pero claro, y le hicieron toda la pega a Y los la primeros sede del líneas. Patria y Libertad estaba en una esquina ahí de la calle, espérate, está donde está el edificio que era de la UNTAD, el GAM ahora, ya, ahí abajo estaban los camisas moradas del Partido Comunista, Ya. y en la esquina estaba la sede del Patria y Libertad, que es un edificio antiguo, que había un restaurante uno que estaba solito ahí, por ahí cerca, frente a la Fuente Alemana. Ya. ¿Ya? Un saludo a Carlos, Ah. que es un tremendo ahí. Ahí un genio. estaba la sede del Patria y Libertad. Mm. Pero fíjate que cuando no había manifestaciones, estaban los comunistas, salían a fumarse sus cigarros y los del Patria igual, y no se agredían. Solamente era cuando había marcha y cuestiones, ahí se agarraban. Ahí se cae la chucha. Claro, sí había un sistema también especial en eso. Pero el de la Unidad Popular, primero, yo creo que para ser justo, hay que decir que la Unidad Popular, el gobierno Allende, redundó en un mal gobierno de Eduardo Frei Montalva, de la democracia cristiana. Ese gobierno, la democracia y libertad, dejó con mucha ilusión a la gente, le creó mucha ilusión. Y fue frustrante porque no se logró nada. Primero se formó un sectarismo político, porque ahí si no eres del partido no entraba un servicio público. Eso lo formó la democracia cristiana, digámoslo con sus palabras y como fue. No, sí, me llama la atención que, por ejemplo, Frey haya dicho el tema de la politización de las universidades porque todos los centros de estudiantes eran de la democracia cristiana. Claro, pues. No, pues Y de hecho, las armas radicales salieron de la democracia Claro. cristiana. El MAPU, el Frente de Izquierda Todo, claro, Cristiano, eran todos de la democracia cristiana que dijeron que después se fueron a la Unidad Popular. Claro, porque la democracia cristiana tenía un mensaje, esa revolución de libertad, era para parar un poco lo que era la izquierda fuerte que venía. Entonces era una izquierda, la democracia cristiana era un mensaje para el pueblo, pero era con pura gente de derecha, pues. Si la democracia cristiana eran todos conservadores, pues. De hecho, ellos tomaron de modelo la falange española, la franquista. Si el himno, ese brilla el sol de nuestra juventud, es el mismo, empieza igual el himno de la falange española. Mira. Si no, si de ahí toman porque eran muy católicos. Esa era su base, el catolicismo. ¿Me entiendes? Entonces el catolicismo se le estaba arrancando, porque también por otro lado la fuerza laica, la masonería estaba avanzando muy fuerte. De hecho hubo 4 presidentes masones antes de ellos, que, identificados con el radicalismo, con el Partido Radical. Mira. ¿Ya? Porque había la triada radical, masón y bombero. Así era, y de esos fueron montones de presidentes masones. Mira. ¿Ya? Eso, y bueno, y como más encima después de eso se fue ya tirando más para la izquierda, entonces se asustaron porque estaban perdiendo poder. Y ahí pusieron al primer cardenal, don José María Caro, también para darle fuerza al catolicismo. Y ahí aparecen todos estos señores casados con señoras de apellido y forman la falange. Mira. Y prometieron mucho, prometieron, pero fíjate que los gobiernos son muy pillos. El gobierno de Frei, en la Corporación de Reforma Agraria, entregó una porquería de títulos. Casi no entregó títulos de dominio. Cuando hicieron las expropiaciones, ¿ya?
se formó la Corporación de la Reforma Agraria, estimulada por Estados Unidos. Curiosamente que hay una teoría ahí que empezó con Alessandri. Que Alessandri dijo, si la reforma es tan agraria para Estados Unidos, la reforma agraria es tan buena para Estados Unidos, ¿por qué no la instalan ellos y la vienen a instalar acá? Claro, pues. Claro. Así lo dijo don Jorge Alessandri. ¿Ya? Y después la toma la democracia cristiana y la agarra, pero completa, con la famosa asunto de la Alianza para el Progreso, que fue una ayuda económica y militar y todo eso, que al final se pagó no sé cuánto por ello, pero ellos no entregaron título de dominio. Por eso que después, cuando llegó después el gobierno militar, Pescocio no entregó a sus dueños, pues. ¿Y usted es dueño de esto? No. ¿Y de quién es? Claro. Así es. Oye, ¿y cómo te afectó a ti, tú que trabajas en campo, o sea, tu familia, la reforma agraria? Bueno, yo tengo que confesar de que yo como joven revolucionario, yo primero simpatizaba con el MIR. Yo pertenecía al Frente de Estudiantes Revolucionarios. Iba a reuniones clandestinas en el colegio. Digamos, todos nos sentábamos en una sala de estudio. De repente, Joven rebelde. se golpeaba la mesa. Se abre la sesión, compañero. Ya listo, estaban incorporándose y el compañero listo, sacaba la sesión. Así era. Mira. Claro. Nosotros teníamos una parcelita ahí en un pueblo alrededor de Talca y después querían tomarse la parcela de nosotros, que era una... no era tan parcela, 44 hectáreas, pero estaba en orillita de pueblo y había un pedacito ahí que lo querían tomar. Entonces yo veía a mi papá como en las noches tenía que hacer ronda con una escopeta que tenía de un cañón, Claro. solo, y yo por los otros. Entonces dije, algo anda mal acá. Porque hay una cosa que no funciona. Dije, no, Me va a matar mi papá de no, partida. dije, como yo le tomo yo el campo. No, dije, ya, así que ahí se acabó el revolucionario. Y además que pues conversando, yendo a esas reuniones y todo oculto, todo trucho, todo secreto. Y no, dije, esto es muy Y todo cochino. contradictorio por lo demás, porque era... Es que en ese tiempo uno tenía montones de contradicciones por todos lados. Si no, no había una línea. Los que tenían una línea más clara, yo te digo, eran los de izquierda, de derecha, no había nada. Que ellos Qué decían, raro, Marx, ahora todavía. claro, Marx, el manifiesto comunista y todas esas cosas, pero sabían ahí nomás. Habían muchachos, eran más estudiosos, ¿sí? Sí, Porque sabían más de marxismo te y creo. por lo menos leían El Capital. Porque acá muchas, de hecho, todavía pasa eso y una crítica que siempre termino discutiendo y peleando, pero que dicen, no, que la izquierda son todos ignorantes, ¿no? Digo, conocen a sus autores. Sí, La derecha no conoce a sus autores, sí. no conoce a nadie. No, y yo lo digo también, pero no digo nombres con mucho también sigilo y cuidado, que los profesores también de izquierda estimulaban eso. Claro. Estimulaban, decían, ya, vamos a hacer literatura. Yo, por ejemplo, tenía un profesor de ciencias sociales y decía, vamos a leer literatura política. Y la primera lista, ¡pum! Marx y Engels. Claro. ¿Ya? Y después, bueno, y de capitalismo, bueno, hay que buscar. Busquen ustedes, por si quieren leer algo de capitalismo. Claro. No se decía Yo no he nada. encontrado nada. Nada, porque hay uno que decía, yo a lo más pedí me acuerdo que me acerqué al Partido Nacional en ese tiempo que era el de derecha, y le dije, oye, ¿tienen algo ustedes de literatura, de los principios? ¿Qué defendemos? Me atendió un señor de hartos años de edad y que me dijo que fuera militante del Partido Nacional. Yo le dije, no, la verdad que yo no vengo a eso, vengo solamente A buscar información. Me puso carita y ya me tuve que ir nomás. Y existía el Comando Rolando Mato, el Patria y pero, Libertad. oye, acá yo no quiero tirar caca, pero a mí me pasó lo mismo acá con Libertad y Desarrollo. Les dije, oigan, disculpe, ¿tienen la riqueza de las naciones de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith? No. Ya, y después dije, ya, quiero hacer una librería, me enteré que Unión Editorial, ustedes son los distribuidores, ¿cómo podemos hacer para yo poder distribuir sus libros? No, nosotros solo vendemos. Y me cortaron. Imagínate. Después hago la librería Claro, y sí. me llaman y me Sí, dicen, por eso. oye, pero tú, ¿de dónde sacas los libros? Es que es una cuestión No, es que es impresionante. aberrante. Si Realmente llega a dar... nos merecemos todo lo que nos pasa, muchachos, si no, Claro, no ¿qué puedo decir lo podemos contrario. pedir, por favor? Claro, si no... O sea, uno hay que escarbar demasiado para Claro. poder encontrar literatura con respecto a la idea libertaria, liberales, conservadora, lo que no... Y además que, mira, y estamos formados más encima en un ambiente totalmente estatista, o sea, que tú si quieres manifestar una idea libertaria, te enfrentas a veces, por ejemplo, no existe la literatura izquierdista, pero existe un ambiente totalmente estatista. Todos nos criamos en ese ambiente. Yo con mis compañeros de colegio, con mis compañeros de curso, todos, cuando conversamos y les hablo en contra del Estado, me dicen, no, estás loco. No, sí, ¿Cómo, una locura, hombre? es una No. locura. Y gente de derecha, gente Sí, que no, pero no tiene ni la mínima partícula de izquierda. Es la nueva religión. Claro. El Estado Pero esto hace mucho todopoderoso tiempo, no se pero hace cuestiona. mucho tiempo. El Estado. Entonces, Entonces, es uno de los grandes, te digo más, gordo, es uno de los grandes
defectos de la democracia, ¿ya? Y esto sé que es bastante polémico, pero la gente se le olvida que la democracia no tiene más de 100, 200 años, que es una institución absolutamente nueva, un sistema político absolutamente nuevo, ¿ya? No, para lo que es la historia de la Claro, humanidad. pero te sacan ejemplos actuales, por ejemplo, sacan Alemania, que es un país que se formó gracias al estatismo, ¿me entiendes? Pero Alemania tiene sus particularidades que tampoco nadie las menciona. Si bien el Estado en la formación del Estado alemán fue muy fuerte, pero ellos a los privados le dieron siempre un papel preponderante. Imagínate que todas las empresas que todavía siguen viviendo desde la Primera Guerra Mundial y antes, Mercedes-Benz, ¿sí o no? La Siemens, todas empresas que son líderes en el mundo, todas privadas, nunca estatales. No, no. Ojo. De hecho, bueno, no voy a decir el nombre, pero de ese, porque no se suena el video, no puedo decir el nombre de ese dictador o como le quieran llamar, o presidente, que en realidad fue electo, ¿cierto? Durante la Segunda Guerra Mundial, pero dicen que no, que era derecha porque no privatizó la empresa. Sin embargo, en su, digamos, en su programa de gobierno decía exactamente que necesitaba que financiaran su guerra y después la iba a nacionalizar. Claro, no, pero primero necesitaba que le financiara la guerra. Lógico, y él lo dice, entonces dicen, no, porque no privatizó todo, así que no era socialista. Claro. No, pero chiquillos, así como ustedes no nacionalizan todo de un día para otro, justamente porque tienen que sacar provecho y tratan de maquinear. No, si era la misma cosa, si hablemos también del educador, pues para no decir no, pero se pueden decir nombres si no te censuran, ¿no es cierto? Así es. El de Italia, pues. Si el de Italia era, si imagínate, se llamaba, porque el mismo nombre le puso el papá de Benito Juárez. O sea, no va a decir que Benito Juárez era de derecha. Claro. ¿Ya? Se llamaba Amílcore, otro guerrillero de izquierda. O sea, los tres nombres, el tercero no me acuerdo. Tenía 3 nombres, los 3 de dirigentes de izquierda. No, oye, pero si es una frase muy conocida del Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, nada en contra del Estado. Claro. Esa era la frase de él, digamos. Y él, claro, pues. Entonces, no, pero bueno. Ya, oye, no nos salgamos que entre tú y yo vamos a terminar hablando estamos dando lata ya. Volvamos a la... No, para nada. El tema de la reforma agraria. La reforma, bueno, eso es lo que te contaba. ¿Qué más? ¿Alguna otra experiencia a nivel papá? Familia. Bueno, el otro asunto, yo fui candidato a presidente de un colegio con segundo medio, así que tenía un político incidente ahí con apoyo. Perdí la elección, imagínate, cómo uno de segundo a competir con los de tercero y cuarto. Claro. Y lo decía el otro, ¿cómo voy a votar? Decía, perdón el término, por este pendejo. Claro. Así que perdí, pero estaba metido en la cosa. Chiquitito, flaquito. Un carehueón. No, obvio. Así fueron las descendencias. Es heredable. Claro, sí. Y sí que siempre metido en ese ambiente, pero no militando, sino que de la tendencia que no era de izquierda, que ni siquiera me consideraba de derecha, si tampoco me querían, ¿ya? Y como te decía, la irresponsabilidad que había era para pasarlo bien por el cabro joven, pero no, una destrucción, un caos total. Pero a tu papá le quitaron su terreno, No, mi papá lo alcanzó a vender, pero es que era muy chico también y no era un terreno de buena calidad. Sí, lo que le querían quitar era una puntita que quedaba cerca del Pedro, que de hecho, cerca del pueblo, que de hecho se tomaron el local del frente. Y ahora es una población en ese. Y todo lo que tocan es riqueza. Claro, ahora es una población. Oye, y los chanchos chinos y todo eso. Bueno, con el tema ya pasando un poquito más adelante. Sí, de la historia chica. Primero, mis papás no fumaban, así que en ese sentido no tenían el problema de la escasez del cigarrillo. Ya. Pero las JAP, obviamente que te controlaban, tenías que conseguir tu carnet de la JAP. Mi papá tenía un camión que lo arrendaba a la Coraví. Y resulta que ¿Qué era la Coraví? La Coraví era la Corporación Habitacional, una cuestión dependiente del Ministerio de Vivienda. Ya. Y ahí tenían trabajadores, todos comunistas, todos de la... Y él arrendaba ahí con unos amigos de Democracia Cristiana que tenía, porque lo dirigían de Democracia Cristiana, eso era lo simpático. ¿Ya? Y eran todos comunistas, pero los jefes eran de somos el mejor país de Chile. Ya. Claro, dale. Así era. No, y la democracia cristiana son de la derecha, son de derecha. Mi papá fue freísta hasta las masas, ¿no? Mi papá... ¿Le gustaba Frey? No, lo adoraba. Ya. Él tuvo la ilusión de los típicos demócratas cristianos que querían a Frey. Aquí está la revolución en libertad, decía, y aquí vamos a salir adelante. Sí. Hay un libro muy bueno que no me acuerdo el autor que contaba, dice, Chile durante la democracia cristiana, que son 3 tomos. Se paseaban, él contaba este autor por el parque forestal, cuando salió Frey, a dar gracias a Dios, por fin, gente de clase media toda,
No, se había una ilusión muy grande con Frei, muy grande, que lo mandó a la borda. Frei fue el único gobierno que tuvo mayoría parlamentaria absoluta. Pudo hacer la revolución más grande porque no tenía oposición en el Parlamento, Mira. ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Tenía mayoría absoluta. Y si no la tenían, los conservadores iban a votar por él en vez de votar por los de la izquierda. Así que los votos muy pocos nada conservadores que había iban a votar por él. Si pudo haber cambiado el país, pero de una forma ideal Y democrático. y democráticamente. Si tuvo todo, la democracia cristiana lo tuvo todo y nadie se lo reprocha, nada. Absolutamente nadie le dice nada. La democracia cristiana lo tuvo todo y no hizo nada. Esa es la verdad. O sea, Porque hizo mal. Hasta que la nacionalización la hizo mal. Todo lo pobre, hizo mal, claro. de hecho. No es que no La hizo reforma nada. educacional. Hicieron... Es que ellos pensaban entronizarse en el poder por un periodo inmenso de largo. Y no les resultó. Y ahí les ganó Allende. Entonces, bueno, el tiempo de Allende, había otra cosa también que no se respetaba la autoridad. Empezó a no respetarse la autoridad. Primero el sectarismo. Yo me acuerdo que estaba en un colegio que, aquí me estoy desordenando un poco, pero en un colegio en que todos éramos compañeros de colegio y éramos internos. Todos guasos de campo, vivíamos en un internado. Y éramos todos unidos. Pero apareció Allende y se acabó. Y el de la izquierda allá y se acabó. Todo ese compañerismo, esa unidad que había, desapareció. Y pasamos a ser incluso enemigos. Mira. Cabros jóvenes. Po. Estamos hablando segundo medio, tercero medio. ¿Ya? Las manifestaciones en las calles. Yo vivía en provincia, así que olvídate, era mucho menor de lo que había en Santiago. El desabastecimiento era grande. En el campo no se notaba tanto porque tú logras sobrevivir con pocas cosas. Pero en las ciudades sí fueron muy afectadas. La ciudad sí. No podíamos usar pasta de dientes. No había. No es que no pudiéramos, sino que no había. Claro. Y mira, el detalle para acreditar de que era verdadero. ¿Cómo nos lavamos los dientes? Con bicarbonato. Y para que la boca no te quede sin... porque te queda igual con el gusto del bicarbonato, que es medio desagradable, existían las pastillitas de frufru, que eran unas pastillitas chicas, en un sobrecito, entonces tú te lavas los dientes y te echabas una pastillita de frufru. Mira. Y este es el resultado. Y este es el resultado. ¿Ya? Ya. Entonces, así era. El aceite, también, pues el aceite la gente acaparaba por necesidad. Sí, no es porque fuera una política de quebrar a alguien, no. No. Te Oye, vendían... un viejo, perdona, bien cortito con respecto a eso, cuando estábamos haciendo las notas callejeras por la campaña del desapruebo, yo me pongo a hablar con un viejito, justamente el del kiosco que está a la esquina de la Moneda, y lo empiezo a hablar y era allendista, pues, y lleva 60 años ahí y todo, y le digo, pero oiga, no, es que yo vi cómo los ricos acapararon todo. Y yo le digo, pero si había inflación y había, ¿cómo se llama esto? Fijación de precios. No, pero es que yo vi como, si usted cree que había un grupo de WhatsApp en el que decían todos los que vendían aceite, oye, ¿sabéis qué? Salió Allende, no saquemos más aceite, todos al mismo tiempo, todos, o sea, todos. ¿En qué cabeza cabe eso, esa conspiración? Una coordinación, pero demasiado. Pero tremenda, perfecta, digo, o sea, yo sí, le digo, no es para países desarrollados. y le traté de explicar, le dije, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, empieza por la inflación, le empieza a subir el precio y ahora estas papas fritas que usted vende a 600 pesos, le cuesta 600 pesos cobrarla? Pero además el gobierno le dice que usted no la puede vender a más de 600 pesos. ¿La sigue vendiendo o no? Claro. No, pues. Entonces, caballero, lleva 60 años acá y nunca se ha cuestionado estas cosas. Bueno, corte, continúa. Bueno, ahí ya. la gente dice que después, claro, después del 11 apareció todo. No, No, claro. apareció, pero es que había un acaparamiento porque el gobierno tenía una política mala. Exacto. Había una la gente inseguridad se enorme, espantó. estaba ahí lleno de billetes, pero no podías comprar. Ya pasó, hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios, donde te relata desde los sumerios cómo se intentaron los controles de precios y siempre sucedió lo mismo. Si no La sé, gente acaparaba porque no quería, porque no sacaba provecho de lo mismo, les estaban robando lo que tenían. efectivamente, acá pasó eso. Crearon una inseguridad tan grande que tú tenías, por ejemplo, necesitabas 1 litro de aceite, le vendo 5, démelo 5. Lo mismo que pasa ahora cuando van a ver, cuando terremotos y cuando hay situaciones estas de estallido social, mira cómo compran en los supermercados. Con la pandemia. Lo que pasó, exacto. Con la pandemia. Que nos censuran el video, sí, sí, esa palabra. La enfermedad esta cuestión rara y estas, digamos, situaciones de crisis. ¿Y qué sucedió? Mira, ¿y qué sucedió? Porque esto lo discutimos. ¿Qué pasó con el alcohol gel y con las mascarillas? Empezó a subir el precio, se acaparó completamente. Y todos dijeron, no, que están abusando. Y en tiempo récord empezó a llegar más y más. ¿Qué pasó si hubiesen fijado los precios? Veamos, Argentina, fijaron los precios. ¿Qué pasó? Desaparecieron las mascarillas del alcohol gel. Entonces, el acaparamiento en tiempos de Allende fue por las políticas de inseguridad que habían. Totalmente.
Claro, si eso fue todo. Bueno, pero íbamos al aceite, ya. El No había aceite, aceite, no había claro. aceite. Te vendían, que te correspondía por tarjeta 1 litro, pero por debajo podía comprar 5. Compró 5. Oiga, y ese tambor que está ahí, el tambor, pues, me dio el tambor para la casa. Había un acaparamiento, pero ya era una psicosis. Pero tenía una causa, pues. Pero obvio, no era Este como era el que espejo. de un día para otro. Claro, pues. No pasa eso masivamente de la Claro, nada. Entonces, y ahí los pollos también. Y estaban los gritos en la calle. No hay carne, weón, no hay huevo, weón, nos tienen pa'l hueveo, weón. Así eran los gritos. ¿Me entiendes? Porque había una escasez, sí había escasez. Aparte que la situación económica también estaba mala, pero fue el mal manejo, fundamentalmente eso. El mal manejo del gobierno de Salvador Allende, que ha sido también otro mito de él, que nadie toca, que Allende creo que se ganó el premio Lenin de la Paz. Se lo dieron en la Unión Soviética. Premio Lenin. Así De se la existía el premio Lenin de la Paz. No, y sabes que ahora muchos comunistas te dicen, oye, pero Allende era un esto, ¿de dónde? Oye, si tiene estatuas en todo el mundo Claro, lo han pero por reconocido. supuesto, pero sí, lógico, pues. Pero si Pero vendió claro, pero si tenía un discurso maravilloso. Si no, era un gran reconozcámoslo. orador, Gran orador. gran orador. Si Eso no lo sí, podemos eso es innegable, negar. Eso es Y innegable. sin papel, sin libreto y nada, y se tiraba y se los comía todo. Ujú. Si no lo, no, si digamos, Eso sí. pero así como O se sea, dicen, durante el bombardeo, el discurso que se da a él, pero sí por eso. y bajo la presión, Pero y yo lo escucho y digo, quiero, la cagó, claro, la pues, cagó el weón, claro, pues. la cagó. No, si no, no, olvídate, un No, el discurso Chivas Regal le pegaba muy bien, ¿no? Sí, Sí, la cagó, no, o si es sea, por eso que uno toma eso para ver si logra, pero pero imposible, no pasa, queda peor. pasa todo lo contrario. Ya, po, Pero y- Allende, oye, cuando un hombre, porque Allende tiene una particularidad, él pertenecía a la masonería. La masonería maneja mucho los símbolos. Ujú, Hay un lenguaje simbólico muy grande ujú, y él lo manejaba muy bien. ujú. Y cuando un hombre que maneja símbolos se deja fotografiar disparando un fusil, ¿qué mensaje está mandando? ¿Está mandando que nos abracemos todos? ¿Sí o no? Sí, totalmente. Cuando recibe de regalo el fusil AK que le regaló Fidel Castro con dedicatoria, que fue con el que se suicidó finalmente. Ah, ¿no fue con revólver? No, fue con el fusil AK. Mira, Entonces, ¿qué me estás diciendo ahí? no, totalmente. ¿Qué me estás diciendo, por favor? La última entrevista que le hace Regis Debray, el periodista francés, a Allende, en la revista Punto Final, que la presté. No me la devolvieron más. Hueón. Lo único que decir, hueón. Claro, él era bien claro. Si la derecha se sale de la ley, nosotros nos salimos de la ley. Si la derecha se pone violenta, nosotros nos ponemos violentos. Un presidente que dijo que no él era el presidente de todos los chilenos, que era presidente de la Unidad Popular. Entonces, oye, por favor, Y que se ha visto también lo mismo en la convención, digamos, no. entonces ese sectarismo que marcan ellos, ¿es pacífico? ¿Es de una democracia? No. Aunque sean los tiempos muy distintos, pero no, hay cosas que Pero si son... lo siguen haciendo. Exactamente, lo siguen hay cosas haciendo. que son universales. Exacto. No metamos el relativismo en esto, no, aquí no, porque hay el principio de la democracia es una sola y en todas partes. Por eso que te insisto y vuelvo al inicio, no me comparen dictaduras con democracia, comparemos democracias con democracia y dictaduras con dictadura, para que hagamos un análisis serio, Ujú. ¿me entiendes? Sí, de acuerdo. Acá lo mismo, ¿cómo puede ser un presidente democrático, que era símbolo democrático, salir disparando un fusil? Por favor, po. Acá dicen, perdón, que me llamó mucho la atención este mensaje de Llanamente Hablando, le mandamos un mensaje que dice, era buen orador Allende, gracias a Dios el merluzo no es buen orador, porque si no dice que... No, está la... Claro. Porque tú decías que Frei tenía mayoría, bueno, uno tiene mayoría, pero por lo menos en la convención puede hacer lo que quiera. Sí, O por sea, lo hizo que quiere, quería, claro, realmente claro. y es más, hizo más de lo que quería hacer. Bueno, Así, pues bueno, así con esos el eran los tema- tiempos Allende, y como te digo, y lo otro, la violencia, no una violencia extrema. Los sindicatos, había sindicatos que pertenecían al MIR y hacían instrucción militar dentro de la misma fábrica. ¿alguna vez te tocó presenciar un acto, no sé si se puede decir la palabra, pero terror? Bueno, las peleas en las calles, pues, que uno tenía que salir arrancando, pues de repente te pillaban ahí y Como talibanes. anda, ¿no? Sí, pues varias veces arrancando de los otros grupos, porque ya te identificaban a ti como un activista del otro lado y salía a la calle y corría peligro tu vida. Porque las pateaduras quedaban... No, pero además no sé si se puede decir tampoco, pero las explosiones, ¿cierto? Digamos, provocadas, planificadas, la bomba. Sí, no, pero si ahí... También los grupos armados, el movimiento Izquierda Revolucionaria era un grupo de puros
cabros intelectuales que manejaban bien la cosa, si no eran brutitos, Como nuestra querida fueron- amiga Carmen Hertz, ¿cierto? Que era parte de ahí. brutitos eran los que los mandaban a hacer las cosas, pues. Pero ese se formó en la Universidad de Concepción, pues. Puros chiquillos estudiantes, pues. Y formaban parte del Batallón de América y eran líderes en Latinoamérica de grupos violentistas. Por favor, si eso está escrito, está reconocido por ellos mismos, así que no estamos revelando ninguna cosa oculta acá. Así eran los grupos, los movimientos que habían acá. Había una proliferación y más encima con el ingreso después de gente que estaba exiliada de otros países, Ujú. Sí, sí. que también eran los apoyos que tenían, po. Pero sí, la misma, acá lo hemos dicho muchas veces, la misma Carmen Hertz en su autobiografía relata cómo ella desde Argentina le llegaba plata a distintas organizaciones internacionales y ella mandaba los dólares en cajas de bombones para Chile. ¿A quién creen que se la mandaba? ¿A sus familiares que tenían hambre? No, ella lo decía, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿para financiar qué? Para financiar la lucha democrática, para financiar el terrorismo, la Y guerrilla. está acreditado que montones de esos muchachos iban a Cuba a recibir instrucción. Pero po. sí, y ellos te lo Pero confiesan si no tienen lógico, vergüenza. si no tienen si- vergüenza, entonces Pero si la digo yo, Carmen Hertz dice que la invitaron, bueno, su marido fue a la Unión Soviética a recibir preparación. bueno, él era húngaro, pues. Ya, pues Claro, además, exacto, no, pues, pues sí, y a ella pues, la invitaron, claro. y ella no fue, no quiso ir. Pero Claro. ella la invitaron, lo dice ella en sus palabras, weón, en sus palabras. Entonces, Esa mujer que además denunció centros de tortura falsos para que durante el intento de golpe de octubre no le pasó nada, nadie le dijo, oye, eres un representante de la democracia, no puedes estar tirando estas noticias, estas acusaciones tan graves, pues, está diciendo que el gobierno tiene centros de tortura. claro. Tenés que demostrarlo, si no es ¿Cómo? calumnia e injuria, te tienen que sacar del Ni puesto. nadie le hizo nada. Nadie, ni ella, ni Camila no, Vallejo, claro, nada. nada. No, está en el No gobierno, sea de así, hecho, ahora. sí, una impunidad absoluta para decir lo que quieran. Y eso es grave, grave. Porque ¿sabes lo que pasa? Hay una cosa que se va enquistando entonces la odiosidad y cuando de repente la gente puede explotar. Pero eso, Y por eso, ahí sí, afirmémonos. acá dice Carmen Hertz financiaba ollas comunes calibres 556, 556. No, en ese tiempo no existía ese calibre. Ah, ¿no? Ese es Ah, moderno. Ese era 762 nomás en esa 762. época. Claro. El 556 es del M16 para adelante. No, pero para lo que voy, por eso es tan importante esto. Ahora sí, pues claro. Ahora sí tienen esa olla común, No, ahora sí las pues, financian. sí, pues. Oye, lo que tú mencionaste, o sea, el tema de que una realidad de la guerra civil que la gente no menciona, el hecho de eso, de que primos matándose a primos, Claro. hermanos, familiares, y por eso es que llamo constantemente, y esto es un capítulo tan necesario y tan especial, a no romper con los canales de diálogo, porque cuando se rompen los canales de diálogo se generan estas odiosidades, incluso entre familiares, incluso entre amigos, porque no hay que olvidar, Claro. acá nosotros, tú sabes, tuvimos al comandante Jaime Ojeda Torrán, que se tira una tesis que yo creo que hasta la comparto porque la encuentro muy lógica, el hecho de que cuando tú estás en una guerra civil o actuando de manera clandestina, como lo hacía el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tú no puedes tomar el riesgo. A ti, el que menos te preocupa es el buen que tenía enfrente, a ti te preocupa el buen que tenía al lado. Porque este buen que tenía al lado es el que maneja información que te puede Claro. significar tu muerte. Exacto, pues. Entonces, si yo sospecho que el buen que tengo al lado, por más que sea mi familiar, etcétera, me delató o acusó o está entregando información relevante. Es que eso claro, eso No, tiene no, un eso nombre no se puede. técnico que los especialistas saben de qué se trata. Tú tienes que cuidar tu propia casa. Tú tienes que cuidarla muy bien, Exacto. porque ahí es donde viene la infiltración y ahí es donde se filtra también la información que te va a causar al final tu destrucción. Entonces, Jaime Ojeda denunciaba que muchas de las personas, digamos, de los detenidos desaparecidos, fueron detenidos y desaparecidos por el MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, porque los interrogaban, los liberaban, y si te liberaban era porque hablaste o porque era un doble Claro. agente para la casa. En Y ese, el mu- caso del bigote es el más emblemático. en ese mundo pudo haber ocurrido cualquier cosa. Así que el que diga que eso no ocurrió está mintiendo. Pudo haber ocurrido cualquier cosa. Imagínate si la otra vez mencionaban para decirte las ventas de armamentos, pues, ahora actual, que hay ciertos países que producen armas y que le venden a sus enemigos, pero le venden hasta cierto tipo de armas. Son enemigos potenciales de ellos. Y no les venden otras armas más desarrolladas, sino que les venden con lo que ellos se puedan defender y subsistir. Y son enemigos acérrimos. Po. Entonces, en ese ambiente se da de todo. Así que no vengan a decir algunos que, no, si se dio allá. No. Es un ambiente que, y ellos lo saben que es así. Sí, lo que pasa es que lo ocultan, ¿no? Obviamente, porque los van a descubrir y van a saber a lo mejor muchos que estuvieron involucrados en manejo sucio y que éticamente son muy reprochables. Pero que eso ocurre y ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad.
Y es condenable, por si acaso, no por el hecho que ocurra, No es no es condenable, condenable, absolutamente, porque no nos totalmente de acuerdo. malacostumbremos. Oye, gordito, ya estamos en la ronda de preguntas que le vamos a pasar a preguntar a la gente si te quieren hacer alguna pregunta en particular acá en la conversación para que empiece a temblar, Perfecto. porque se pone bien nervioso acá el hombre, no le gustan las preguntas, no le gusta, se pone nervioso con la interacción. No, oye, ¿cómo se llama esto? Un saludo a todos los que nos están viendo, por favor recuerden poner me gusta, comentar, dar like, bueno, ya lo dije, me gusta, like, lo dije en español, en Spanglish, comentar y compartir. Suscribirse al canal, por supuesto, porque gracias a ese pequeño gesto estos programas pueden seguir subsistiendo, el canal puede existir, así que no se caguen con el like. Pues, bueno. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, a ver los comentarios del público. Hay muchos comentarios que te dicen, weón, tiene que hablar más tu papá, puta que es bueno para hablar, que es divertido, weón, que entretenido como cuenta la historia. Acá Elías Gabriel nos dice un saludo para Elías Gabriel, por lo demás dice, pero si Allende llamó a una revolución violenta del proletariado en un discurso público y esto está filmado. ¿Te acuerdas de eso? No. ¿Para qué voy a mentir? No. Bueno, Yo siempre me ceñí a la entrevista de Regis Debray que le hizo el periodista francés, que por favor se las pido, léanla, porque retrata claramente cuál es la mentalidad de Allende con respecto a la situación yo política. leí el programa político, el programa de gobierno de Allende y efectivamente llamaba... Pero los programas nadie los cumple. No, pero te van a dar siempre ese argumento. pero llamaba a esto. Claro, sí. ¿Ya? O sea, no era una cuestión banal tampoco. El periodista Regis Debray era comunista también, era de izquierda. Así que le hacía las preguntas para llevarlo, que incluso para el lado que a él más le gustaba. Y Allende accedía gustoso. Totalmente. Pulchritudo, acá está bien chiquititas las letras, así que me cuesta un poquito leer, chiquillo. Seguro muchos de los autoexiliados se fueron del país después de haber hablado. Claro. Puede ser, pues. Puede ser. Sí. Aquí la Tati, una amiga, dice, grande don Oscar, felicitaciones por su hijo y tal. La Tati es una amiga ahí de la casa, un saludo a la Tati, tremenda persona. De hecho, hoy día vamos a ir con la Tati a la casa escuela de la Legua Emergencia. ¿Ya? Qué bueno. Vamos a ir a hablar ahí con los chiquillos, así que si le quieren mandar un saludo a don Milton, a Jesús, a todos, bueno, a todos los cabros ahí de la casa escuela que se sacan la cresta por salir adelante y por hacer de Chile un mejor país. Elías Gabriel también nos dice, la izquierda te sale con la excusa de que fue un complot de la CIA. Bueno. ¿Qué complot de la CIA? La CIA estaba metida en todas partes. Porque era... Y durante la Guerra Fría. Porque era Guerra Fría. Pues, estaba la KGB. La KGB. Así que no me digan que aquí tampoco estaba la KGB. Pero si Allende tenía relación directa con la KGB. Teníamos al norte a peruano, el gobierno de Morales Bermúdez, pro-soviético absoluto. Así que, por favor. Es que estuvimos a punto de por favor, ahora díganme dónde no estaba metido Estados Unidos. ¿Y por qué no dicen cuando apoyaron la enmienda? ¿Y dónde no estaba metido el comunismo? Y el comunismo también. Por favor, si estamos hablando de Estados Unidos y estamos en financia, y la Internacional Comunista financia los partidos comunistas de todas partes del mundo. ¿Ustedes creen que no llega plata que cuando Artés habla del Norcorea, bueno, una cosa banal? Porque todos miramos a huevo a Norcorea, pero también hay generaciones de Venezuela, de Cuba, de China, de todos se apoyan. Sí, esa es una de las grandes falencias de la derecha, que la izquierda no tiene vergüenza en pescar recursos públicos y financiar movimientos, fundaciones, partidos en otros países. Por eso es que no le faltan los recursos. El mismo Lenin decía, el revolucionario de tiempo parcial no sirve, el revolucionario es de tiempo completo y por eso se deben financiar. Efectivamente, es fundamental para eso. Fundamental. Y la CIA es un organismo que está en todas partes. Y por favor no me digan acá en Chile que dice que favoreció a la dictadura. ¿Y por qué no nos apoyaron entonces prohibiendo la enmienda Kennedy cuando era para condenarnos? Porque nadie nos vendía armas en el mundo. Nadie nos vendía armas. Y las que se compraron estaban malas y a un precio exorbitante. Y era para que nos como liquidaran. Los trenes del lago. Claro, algo peor, tal vez, no por ahí, no tan malo, porque por último estos andaban los tanques un poquito, ¿no? 2 kilómetros duraban esos trenes, no sirvieron para nada. Pero no, la enmienda de Kennedy fue un golpe artero, y después acá llegaba Kennedy, amigo, el pueblo está contigo. Así pues le gritaban. Una locura. ¿Te das cuenta? No, un doble discurso, weón, impresionante. El antiestatista, qué buen nombre, siempre un saludo a él que siempre nos ve, nos hace una donación de 1.000 pesos, muchas gracias por tu donación. Dice, feliz día del patriarcado de los patriarcales. Los matriarcados también son buenos. Los matriarcados también son buenos. Ya está deconstruido este hombre. Ya. Margarita Olivares dice, con Frei Montalva empezó la violencia y la politiquería. Claro, ¿Estás de acuerdo? Sí, no, pues sí lo hemos hablado ya. Sí fue. Y además que cortó la ilusión que tenía el hombre de clase media. Ese hombre que siempre fue desplazado. Porque antes era la clase media, digamos, existía, pero era una clase bien pobrecita, no es como la clase que hay ahora.
que yo soy crítico de la clase media porque siempre odia al que tiene y mira menos al que no tiene. Ese es mi concepto de clase media, así que no hay que sentirse muy orgulloso. No, pero no, estoy de acuerdo. la verdad de las cosas es que el que estaba, el clase media que estaba frustrado, que no le había ido bien, que entre paréntesis en ese tiempo no todo el mundo tenía título. No, Si otra cosa que no se pero si agradece no va ahora. nadie a pues. la universidad. Claro, yo saqué mi título de abogado porque estudié de viejo. Y muchos, y muchachos jóvenes que no les dio para la prueba, fueron a la educación privada y sacaron su título y ahora son personas exitosas. Nadie agradece, nadie. No he escuchado a nadie que diga, gracias a este sistema de educación privada, yo pude salir adelante y soy otra persona. Y te lo juro que hay un porcentaje, pero enorme, Pero, que pero le cambió la absolutamente. vida. Si el discurso acá cierto de Boric, que esta nueva izquierda, que por lo demás es igual a la antigua, solo que con tintes progresistas, la gente como que no comprende que se está cagando en el trabajo de generación, en el esfuerzo de todas las Pero personas. obviamente, Se pues. está cagando, está diciendo, da lo mismo lo que tú lograste, porque hay que acabar con este sistema. Y es más, les doy un dato que yo aprendí allá en Argentina. En Argentina, ¿cierto? Nada es gratis, pero ya, gratis, ¿cierto? Pública. Y en Argentina tú sabías que solamente el 30% de la población va a la universidad y el 19% egresa. Claro. Acá en Chile, yo cuando verifiqué esa cifra, que fue en el año 2018, en Chile el 86% de la población va a la universidad, claro. y el 30% la termina. Imagínate. Con lo caro que son las universidades. Con lo caro, porque todo el mundo se queja lo que es caro, que no son buenas. Y son caras y no son tan Además, buenas, y las carreras son excesivamente largas. Y el complejo del título. Y el complejo porque del si aquí no tienes título, no eres nadie. No, absolutamente. Es una locura, un delirio ahí. Exactamente. Entonces, pero para que vean, o sea, esto no son cuestiones menores. Entonces, y por lo demás, un efecto que para mí no me gusta mucho los argumentos consecuencialistas porque creo que se esquivan la base, que es una inmoralidad absoluta, pero para que entiendan el hecho de que obliguen a otras personas a quitarle lo suyo para financiar a otras personas. Pero además, en la práctica, tiene el efecto contrario, porque ¿qué pasa en Argentina? En Argentina no van los más pobres, lo mismo pasaba con Allende, no va la gente pobre a la universidad. No. Porque está tan mal la situación económica, dada la intervención estatal, el gasto fiscal altísimo, ¿cierto? Que la gente pobre tiene que mandar a sus hijos a trabajar, porque si no, no tienen para comer. Entonces lo que sucede en la práctica es que los más pobres terminan financiando la universidad de la gente que más tiene. ¿Qué más tiene? Así es, sí, porque solo aquel que no necesita mandar a su hijo para trabajar, para poder comer, lo puede mandar a la universidad. Claro, lo mismo, esas contradicciones se dan también en el seguro social, porque antes existía el empleado particular y el empleado del seguro social. El empleado del seguro social usaba una libretita verde que le pegaba al patrón estampilla. Sacaban unas jubilaciones asquerosas, se hacían fraudes horribles, ¿ya? Y era el obrero. Todos esos están muertos ya. Nadie puede contar esa historia, pero esa era la discriminación más terrible que existía en cuanto a seguridad social. Era horrible. Y a propósito del sistema de seguridad social, yo creo que es muy ilustrativo. Hay una entrevista que le hacen al padre de la AFP. No sé si era conveniente decir el nombre, no lo digo. No, a José Piñera, sí, que se la hizo un periodista mismo, sí, cuando no le mostró el proyecto que él tenía de AFP. Y yo les recomiendo que vean esa entrevista porque dice una cosa muy cierta. Dice, durante 30 años la Concertación administró un sistema que desprestigió durante esos 30 años. Usó de todas las bondades del sistema y lo desprestigió. No lo mejoró. Cuando todo es, decía él, mejorable. Es mejorable, usó otra persona, espérate, se me olvida, otra palabra, decía, todo es adecuado. Es perfectible. Todo es perfectible, decía al periodista, todo es perfectible. Usted tiene un Mercedes-Benz, ahí dice la famosa... Que le criticaron, que era tontera, una tontera. No están entendiendo. Pero en el fondo lo que decía él era cierto. Y revolucionario lo que él planteó con el sistema de AFP. Todo. Y una solución a un problema real que se están enfrentando todos los gobiernos. Nadie lo perfeccionó. Y que están mirando acá para copiar esto. Pero precisamente es así, pues. Y acá lo quieren cambiar. Y él dijo muy claro, durante que ahora, para quedar bien con la Concertación, dice, no, los 30 años, que es más o menos lo que se piensa el gobierno de Frei. No, la Concertación gobernó gracias a que tenía un soporte. No lo pudo hacer más mal, porque el soporte se lo impidió. Exactamente. Esa es mi teoría, ese es mi pensamiento. De acuerdo, claro, de acuerdo. Claro, si no, habría quedado la escoba mucho antes. Sí. Por eso que don Jaime Penó ahí dejó las cosas bien amarradas para que no cayera. Pero ellos administraron un sistema que les produjo beneficios, que ahora les tiene prestigio, pero lo desprestigiaron durante todo el periodo.
Es impresionante. Mayor hipocresía no puede haber en el mundo. No, totalmente, totalmente. Y don Jaime también, o sea, dentro de las cosas bien también hay unas cosas malas que es terrible porque finalmente uno ve a estos soldados, digamos, solos. Nadie lo ayudó. No sé, por ejemplo, el tema, yo creo una de las grandes críticas que se le hace a Jaime Guzmán es el tema del gremialismo, de el creer ilusamente de que los cuerpos intermedios pueden ser despolitizados. Ah, no, pues, Yo creo que eso es un gran error porque generó esta perspectiva de ingenuidad en la derecha en la que no participaron de estos cuerpos intermedios y se los dejaron en Claro, bandeja claro. y esto ha generado, digamos, todos estos es movimientos. que perdieron la mística ellos que tenía Jaime Guzmán. Mm. Jaime Guzmán tenía una mística que se transmitía y después perdió. Y para eso hay que tener mística. No, o sea, yo conozco cabros de 14 años que eran a los 14 años cuando conocían a Jaime, o sea, lloraban con la muerte de Jaime. Claro, sí. Yo, perdón, a los 14 años no lloraba con la muerte de ningún él político. tenía una No, mística tremendo, enorme, sí, ¿no? tremendo. Entonces esa no se la pudo evitar nadie. Nadie. Y no se ha nadie. repetido. No. Por eso lo mataron, pues. Mm. Por eso lo mataron, pues. Si él le rompió todo el esquema al marxismo, pues. Los hizo pedazos. Juntó el proletariado con la burguesía y puso una sede de la UDI al lado del Partido Comunista. Y esa es una cuchillada, pero al corazón al comunismo. Por eso había que matarlo, si no había otra solución. Por eso, si así es. Y ahí están todos libres los que lo mataron. Acá, no sé, ni me digas. Hay uno preso, pero que está dando entrevistas más encima. Más encima. Mo- famoso. Matemargo dice, la cúpula del PC son todos millonarios latifundistas camuflados. Claro, pues si la plata. No, pero si vimos a Bárbara Figueroa allá que la mandaron a pitutar a Argentina y además fue a ver el partido de Colo-Colo con River en el palco de River, Si esa es una farsa, claro, imagínate. comiendo pues. caviar ahí Imagínate. escuché Isaguirre Es una mandó la burla. buena. Es una burla. Una burla. No, y lo peor es que no les extraña. No, pues Tú pero. hablas con cualquier comunista, esto que revolución, digo, pero no te llama la atención. No, Digo, ¿por qué? algo, Claro. por último. ¿Por qué tengo que comer? ¿Por qué la yo? odiosidad Claro. para ahí? Claro, ¿Cachai? claro. Te da todo el resto de odiosidad, pero no cuando este weón lo hace. ¿Por qué? Bueno, Cuando es más asqueroso todavía porque lo hace a costa del resto. Realmente a costa del resto. Bueno, por eso dejaron solo, comentan por ahí, por amistades que yo tuve en mis tiempos, al jefe de lo místico que era el jefe del MIR en esa época. ¿Cuál? Enrique. Ah, Marco, el papá. Él comía poroto, él no comía carne. Porque si el pueblo no está comiendo carne, yo como poroto. Gladys ¿por qué, Marín era pues? más o menos así, ¿no? No, no. ninguno. Ya. El único. Te lo digo de una persona que, una gran amistad que tengo con ella y me cuenta y que perteneció, me dice, ese iba a un negocio y todos comiendo asadito, bistequito, y decían, no, el pueblo no está comiendo. Por lo tanto, yo no como. Ese era místico, el único. Y murió en su ley. Y murió en su ley. Qué raro. ¿Y el hijo qué le pasó? No sé, si otro comentario. No me meto ahí. Son muy jóvenes. La mística de Guzmán también. Guzmán tenía hay una coherencia. Hay un libro de los discursos de Jaime Guzmán, de todos los escritos que tenía. No era la mayoría. Que te lo digo, no lo han seguido para nada, pero tenía una coherencia en su discurso. Si bien uno puede haber estado no de acuerdo. El tema de los derechos humanos decía bien claro, si son transgredidos los derechos humanos, él nunca lo negó. No. ¿Pero por qué se transgreden? Porque hay movimientos violentistas que están a su vez atentando Que contra están los derechos. transgrediéndolos también. Exactamente. El punto es que acá Entonces, se esto es una aplica para reacción, alguno. que es una reacción cuestionada, obviamente, pero tiene que estar, pues. Claro. Si no ganan los otros, Y si no los obvio, otros son los que matan. absolutamente. Y es lo que está pasando ahora en la Araucanía. Ahí Acá está don el Jaime Ojeda Torres lo que cuenta es muy cierto, que los derechos humanos son un monopolio del Partido Comunista. Y a nivel internacional. A nivel Internacional, no solo en Chile, y esto yo siempre lo repito, pero lo hice, por eso lo invito a leer también a Carmen Hertz, a todas estas personas, porque Carmen Hertz en su libro lo dice perfectamente, a través de la Vicaria de la Solidaridad, nosotros establecimos la metodología que después se adoptó en todos los organismos internacionales que defienden derechos humanos. Exactamente. Sí, ¿Por qué sí. creen que son tan pro ONU, tan pro OMS y todos estos organismos internacionales? Porque son de ahí, pues. Pero mira, si esto con los ejemplos es súper claro. Dime, con todas las matanzas que hubo en la Unión Soviética, si hubo algún preso, hay algún condenado por eso. Nah. Ninguno. Venezuela, en Venezuela hay manifestación y por lo menos caen 18 o 20 muertos por manifestación, en Caracas solamente. Y Y en Cuba. en Cuba, bueno, Ya no le quedan ni armas. ya no Sí. le quedan, ya. Pero Venezuela, porque Sí, va gente, van delegados, van comisionados. Claro, allá. el candidato a presidente que sacó un claro, 30%. y algunos es el modelo a seguir. Claro, Chanfrau también, este Claro. pendejo fue ¿Qué dicen respecto a los derechos humanos? No, pero Yo creo que los derechos humanos, como dice, se hizo patrimonio de un sector
que no tiene para nada la convicción de lo que son los derechos humanos, que se han mandado 300 millones de muertos durante toda la historia de su existencia, Dale, lo duplicaste, son 150. yo le pongo 300. 300. 300 le pongo. Le pongo 300 porque tiene que haber sido mucho, hay muchos no registrados. No registrados. Pero de partida no están los muertos que hay en Chile. No, claro. Claro. Sí, sí, eso es verdad. Ya. Eso es cierto. Sí, Lo- la lo- guerrilla no las cuenta. Los muertos que se mandó Sendero Luminoso, No, sí, es verdad. socios de acá de los chilenos. Sí, no, Sí, 300 pues, tal vez mucho, Claro, pero, sí, no, pero sí, a lo mejor pongámosle ya me pasé, ya. 151. Pongámosle 152, ya. Pero no deja de ser. No, pues tremendo, tremendo. Y Manuel Olger nos dice: el Partido Comunista desde siempre se dedicó a financiar y a apoyar a la cultura y a los artistas. Bueno, forma parte de la teoría gramsciana, porque eso es que hay que ubicar eso. Que no hablemos de Gramsci, porque ya no. Porque hay una cosa que no se olvide. Hay un escritor que, espérate, no sé cómo se llamaba. Le preguntaron una vez cuál es su nivel de escribir, de escritura. ¿Cómo se cataloga usted? Oh, y dijo, yo soy un escritor simple, dijo. Yo escribo agua. Los escritores buenos escriben vino. Pero no todo el mundo toma vino. Pero sí todo el mundo toma agua. No sé si me entiendes. Absolutamente. Me refiero que el discurso siempre tiene que ser simple. Cuando hablan de Gramsci, nadie entiende quién es Gramsci. Entonces, por eso que yo me alejo, a pesar de que yo he leído a Gramsci un poquito, pero no me gusta tocarlo. Antes de quedarte dormido. Claro, antes de quedarme dormido. Pero no me gusta tocarlo porque a veces la gente no lo entiende. Yo cuando veía unas entrevistas estas de desapruebo, cuando le decía, ¿por qué va a votar por el apruebo? Porque no me gusta la AFP. ¿Pero qué no le gusta la AFP? Nada. Pero explique algo. ¿Le voy a explicar lo que es Gramsci? No, por supuesto que no. Si uno no va para ese punto, si esto Sí, va por el nivel, claro, uno pero- no va a hablar de Gramsci. No, bueno. pero por eso no hay que descuidar el agua. No, totalmente. Siempre hay que hablar Mira, agüita. Mao Zedong decía en su libro de arte y cultura, decía, el intelectual que no se refleja en el pueblo y que el pueblo se refleje también en este mismo, no sirve. Claro. Entonces da lo mismo que tú seas un buen que sepa mucho, pero si no eres capaz de bajar tu discurso y que la gente Exactamente. se vea reflejado en ti, Y no se olviden me sirve. de eso, claro, no se olviden de eso. Si aquí los grandes oradores, estábamos hablando de Allende, Frei también fue un gran orador. Frei vendía muy bien, vendió muy bien, muy bien, muy bien, grandes oradores. Ujú. Y esos son los que llegan, pues los que Totalmente. discursean Así es. y les entienden, que eso es lo importante. El discurso de Allende que hasta el día de hoy llegó Sí. ahí. Oye, pero sí, la gente es fanática. Un Fanática, Y de fanática. Gladys Martínez. Y llegaba, no, Ñente. y llegaba y tenía símbolos, por eso te digo que él era sabía de símbolos. Por ejemplo, llevaba la filarmónica a la CCU, a la Orquesta Filarmónica de Chile, o a la, no sé a cuál, a la grandota que estaba, esa que ya se me olvidan eso, ¿no? Para distinguirlo entre una y otra, y a los trabajadores le ponía a todos esos grandes concertistas. Que los postmodernistas No entendían dicen nada. que no, que es arte burgués, si no se Claro, que la arte y ahí los burgués llevaba, que los lleva. y le hacían conciertos a los trabajadores de las empresas. Y Totalmente. llegaba ahí, y llegaba al No, pueblo chico. Y te digo una cosa más, y esto yo obviamente hablo a los libertarios porque es el grupo que a mí me representa, digamos. No hay que descuidar los símbolos. Somos muy críticos porque somos o pretendemos ser muy racionales dentro de por lo menos el libertarianismo, pero dentro de esa crítica que a veces se vuelve hasta odiosa, no hay que descuidar a nuestros símbolos. Hoy día tenemos un posible candidato a presidente, primer presidente, yo diría, de la historia de Latinoamérica, libertario, que puede ser Javier Milei. Y esto porque lo menciono, porque sé que ahora lo están atacando mucho, está sufriendo ahí muchos esperaron a que se cayera para poder pisotear, o sea, pero no hablo de quienes son sus enemigos, que es natural que así sea, pero incluso dentro de los mismos libertarios. Y no hay que cuidar los símbolos. Yo sé que a veces uno dice, es que sería deshonestidad intelectual. No, es que las cosas no son blanco y negro, hay muchos matices de partida. Y segundo, hay que entender a quién tenemos enfrente. Enfrente tenemos una persona, un grupo que ha hecho que jóvenes que nunca han leído o pescado un libro usen camisetas y reivindiquen asesinos seriales como el Che Guevara. Y es un símbolo. Y Claro. moviliza. Claro. Salvador Allende, que hayan estatuas en todo el mundo y que haya una estatua al lado de la moneda a un presidente que pasó a ser un dictador porque rompió con el pacto de garantías democráticas, es decir, viola la Constitución, ¿cierto? Que es lo mismo a pasar a ser un gobierno totalitario y estar fuera de la institucionalidad, un dictador, ¿cierto? Que a través de un discurso de defensa de los pobres se financió o destruyó a estos mismos pobres.
porque un 500% de inflación, que yo sé que bueno, no quiero caer en esos datos, pero esto significa en la práctica que está quitándole lo poco y nada que tienen a los más pobres, Pero porque eso, los golpea más de 20 pues veces. está claro que la inflación al que más afecta al más pobre, pues si esa es una cosa Y comprobada. este era el Y- defensor de los pobres. Y Milei lo defiende con unos fundamentos, pero que no son No, irrebatibles. Pues indebatible, claro, exactamente, no, y tú muy no puedes. claro, y estoy informado. Entonces yo les digo, en estas caídas yo entiendo que pueden tener ustedes sus matices, sus errores, pero uno no puede hacer, en la política uno no puede verlo en blanco y negro sin la intención de amarillar, por supuesto, porque es una cosa muy distinta, por eso hay que bajar la cabeza a tierra y decir, el libertarianismo y el socialismo es una marca, es un eje, ¿ya? No un switch de on y off. Entonces en estos momentos yo creo que estamos por acá y hay que moverse un poquito acá. Y nosotros tenemos que apoyar a aquellas personas que hacen que esa aguja se mueva. Claro. Aunque sea un poquito, y veamos qué pasa. Y por eso es tan importante defender a estos líderes, que todos dicen, no, es que el mesianismo es malo, pero sí, yo no estoy de acuerdo con el mesianismo, pero es parte de la naturaleza humana. ¿Ya? Quizás a ti no te sirve, pero a 1 millón de personas sí. Entonces es necesario proteger a estos líderes y defenderlos con su crítica racional, por supuesto, pero entender la relevancia que tienen en la famosa y manoseada batalla cultural. Hay que tener cuidado con no lapidar a veces a los líderes, porque los líderes pueden caer en errores, pero si no son humanos, chiquillos. Errores sustanciales de principio, si no es un error de eso, ¿por qué? ¿Por qué lapidarlo al tiro? Si todos no podemos caer, y sobre todo en un ambiente tan conflictivo como está atacando, por ejemplo, Javier Milei. Javier Milei le está dando duro, así que a él le van a dar y le dan. Y no están entendiendo que es el primer presidente que yo escucho, o candidato a presidente, que quiere eliminar un banco central. Esta es la profecía de Rothbard, muchachos. Tarde o temprano, la última batalla liderada por el hombre va a ser la batalla contra la banca. Y está hablando de eliminar un banco central. Mira, y al final, sí, materialmente, él mismo lo reconoce, que él dice cosas que son más teóricas, pero que materialmente está imposibilitado. Pero no importa, todo avance que vaya hacia esa dirección es positivo. Absolutamente. Entonces, que algunos dicen, no, quiere eliminar el Banco Central, está loco. No, pero es una meta por alcanzar que capaz nunca se produzca. Pero sí, ya lo planteó. Va a lograr, nadie se cuestiona los bancos centrales. Incluso el Banco Central de Chile funciona tan bien y todo esto. Yo lo eliminaría. Exactamente, claro. Y nadie lo plantea. Hay mitos que todo funciona bien. Como por ejemplo cuando decían, dale. Cuando decían un mito que en Chile no hay divorcio, no hay ley de divorcio, que nadie se divorcia, los matrimonios son todos maravillosos, todos, y hacían eso la ley con la nulidad. Y había más nulidades que si hubiese ley de divorcio. Hipocresías, mitos falsos que vivimos y no, un país católico y país que no hay ley de divorcio. ¿Qué sacamos? Se hacía la trampa por otro lado. Así es. Acá en este caso es lo mismo. Hay muchos mitos que hay que eliminar. Joan, y ya despidiéndonos, chiquillos, el último comentario. 2 comentarios más. Nos dicen, recién estoy conociendo este mundo, quisiera saber qué opinan de la nueva Constitución. ¿Qué opinas tú, papá, de la nueva Constitución? Yo, mira, no la he leído, el borrador, así que sería solamente algunos artículos. No lo juzguen. Claro. Él es un caballero de edad que a esta altura lee 2 páginas y se queda dormido. Sí. Entonces comprenderán. Me suele ocurrir, así que no se preocupe. Yo creo que les pasa mucho. ¿Ya? Pero una constitución, una obra que se hace con el afán de destruir, no puede ser buena. Si se hace con el afán de innovar y crear cosas buenas, está bien. Pero aquí prima la destrucción. Deshacer todo lo anterior, destruir todo lo anterior, no puede. No puede tener un buen resultado. Y eso, por favor, entiéndanlo de una vez. Totalmente. Bueno, si nace un bebé es para que nazca. Si voy a tener un hijo, pongamos el caso de la Constitución. Por supuesto. Esto también, digamos, tengo mi pareja, vamos a tener un hijo. ¿Para qué? Para que mi hijo sea alguien que contribuya, pero no para destruir a la mamá, o no para que deje en malas condiciones o para menospreciar al otro hijo. No, y esto es la relevancia de las tradiciones. Esto también es una discusión constante con libertarios y conservadores, pero las tradiciones son relevantes, chicos, tienen una razón de ser históricamente y a partir de eso se construye o se perfecciona. No es de el caer en esto de destruir todo para empezar de nuevo, claro. Es no entender cómo funciona la civilización, las relaciones humanas, las sociedades. Bueno, en fin, yo sí me he leído la Constitución, el borrador y la Constitución anterior y esto es, como lo ven, simple, chiquillos, una anticonstitución. Esto le da garantías al Estado para hacer literalmente lo que quieran contigo. Pero ojo, literalmente. Hay que detallar bien. Artículo tanto. ¿Qué dice?
Dice esto atenta por esto y esto y esto. Hay que ser explícito. Sí, los tengo anotados. Hay que ser No lo voy a sacar explícito. ahora porque no era el tema de pronto conversación. No, claro. Pero En lo sucesivo, cuando vayan tocando temas, Pero mira, yo les doy un simple artículo que lo pueden buscar, no me acuerdo el número, pero es el de materia expropiatoria, ¿cierto? Que es fundamental para cualquier constitución del mundo. Algo que se modificó de la constitución actual y lo que se pone en este borrador, se quitó la palabra, ¿cierto? Precio de mercado por precio justo, Justo ¿cierto? precio. Justo precio. Que según ellos, su argumento dicen que es lo mismo, sin embargo uno dice si es lo mismo porque lo cambiaron, ¿ya? Precio justo puede ser cualquier cosa, puede ser para pagar un sobreprecio por algo si es que hay algún favor político o bajo que existió también el sobreprecio cuando se exactamente. yo tengo una experiencia muy cercana. Ahí la contáis, ahora termino este Claro. punto. Y lo otro que se quita es que en la constitución actual el pago tiene que ser al contado y el total antes, previo a la toma de posesión del bien. Y eso del total se eliminó. Te dicen tiene que ser previo a la toma de posesión del bien, pero no te dice el total. Entonces, si en las negociaciones el gobierno te dice te vamos a expropiar esta tasa, ¿ya? Y te la vamos a pagar al precio justo, y digamos que incluso la achuntaron al precio de mercado, ya, 2 lucas, no sé cuánto vale. Recuerden comprarla ahí para ayudar al canal, ya. A 2 lucas, pero te lo vamos a pagar en 48 cuotas. Claro. Y a partir de la primera cuota, ya podemos tomar posición. Y la reajustabilidad, y también eso tiene que ir Y no hay detallado, pues, reajustabilidad, claro, y todo ya eso. no hay nada de eso. Claro. Se eliminó eso, que ya es algo fundamental. ¿Ya? Y ahí ya eliminaste toda traba al tema de la propiedad privada. Toda. Ya no existe la propiedad privada, según, que es fundamental para la vida en civilización, porque el derecho nace del reconocimiento de la propiedad privada. Si no hay propiedad privada, no hay conflictos humanos, partiendo por uno mismo hacia lo que uno lo saca del estado de la naturaleza, etc. ¿Ya? Después tenía el tema del medio ambiente, pero ya ese artículo da lo mismo que toda la otra constitución hubiese estado perfecto, todo el resto del borrador. Con ese artículo ya no se puede aprobar. Ya le pusiste una duda, un margen de duda. No una duda, rompiste la Rompiste, constitución. claro. La base de una constitución es poner límite al poder Estado tal, y con eso ya le quitaste todo el Dar límite. certeza. Tú lo dijiste, No, dar certeza. el recurso de protección. Claro. Ya no está, ya no se define terrorismo. Me acuerdo que un chico me dijo, ay, pero ¿qué importa si nadie está preso por terrorismo? Bueno, está bien, pero hay muchas cosas de la Constitución que no se respetan, no significa que no sea relevante porque te da un instrumento jurídico que eventualmente puedes utilizar como argumento para defender tus derechos fundamentales. Mira, ¿cómo pueden jugar? El último caso, pues, de que no es que se están condonando los intereses por los préstamos para propagandas políticas, se los están ellos borrando. Hay un proyecto de ley que ya se presentó, en el cual los políticos que hicieron campaña política pidieron un préstamo. Sí. Ya, pues ese préstamo lo pidieron en la Sí, entidad bancaria. ¿Ya? Y el interés ahora lo están condonando. Van a sacar una ley para qué es el interés de ese préstamo. O sea, que no existe interés por ese préstamo. Entonces, mira, entonces, ¿por qué hay que ser certero? ¿Por qué hay que ser certero? Dejémonos de huellar. Si acá el problema bueno, es clase política, chicos, ¿Qué es una lo que izquierda más quieren? radical. ¿Qué es lo que quieren? No. ¿Quieren que nos agarremos a balazo? Eso, que nos no les matemos? importa, no les Por importa. favor. Si no pueden ver más allá de su propia nariz. Es demasiado el egoísmo. Por eso te digo, como al principio, valiente Arturo Alessandri Palma. Porque él luchó contra todos esos poderes. Y además, Jaime Guzmán era fanático de Arturo Alessandri. Sí, pues de Arturo y de don Jorge. Y, claro, era sí. Era su ídolo en los detalles. Oye, ya 2 preguntas más. Dice, desde la experiencia vital de tu padre, ¿qué consejo nos puede dar para enfrentar la repetición de la historia? Como empecé en un principio, coraje, valentía. Sean valientes, muchachos, pero no irracionales. Un valiente racional vale más que un ejército. Sean valientes, no se queden callados, consecuente con este pensamiento libertario. Digan lo que piensan y enfréntense a quienes atentan contra nuestras libertades. No se queden sentados, no se queden apoltronados ahí mirando y viendo las redes sociales, participen. Eso es lo que necesitamos, participación. Y además les va a servir como desahogo, porque el día que vayan acumulando toda esa rabia, cuando exploten, no van a tener control. De a poco, pero manifiéstense. Nunca se queden callados. Y estudien. Eso es lo único que Por supuesto. Acá Vivianamente hablando, dice, ¿qué siente al ser padre de Ítalo? Ay, qué tal. Ya. Puta Viviana. No, ¿Viviana se llama? Viviana, no, yo fui a su programa yo la verdad de las cosas que no me gustan los temas familiares, por eso es que fui un poco reticente a venir acá, pero yo estoy orgulloso de mis bebés. Estoy orgulloso de mis hijos y del Tato, que es la guagua, el menor. Yo soy el menor. Así que muy feliz con mi hijo y sobre todo que emprendan
estos desafíos que podrán, independiente de que vaya a terminar, pero si se siente bien, que lo hagan. Hagan lo que los hace sentirse bien. Terminando ya el programa, don Oscar Omeña, también un saludo a todos los que nos están viendo. Recuerden poner me gusta, comentar, suscribirse y compartir para que este canal siga creciendo y sigamos esparciendo las ideas de la libertad, que finalmente son las que terminan ejerciendo la verdadera resistencia a este proceso totalitario que estamos viviendo, lamentablemente. Una última reflexión. En realidad no tengo el carácter de filósofo, como va a decir un mensaje. No, yo creo, les diría nomás, acuérdense del artículo 1 de la Constitución del 80. Los chilenos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Grábense bien eso. Eso sería nomás. Y un gusto, pues. Bueno, ya terminamos este programa. Una vez más, como ustedes vieron, este es el día del padre, un día muy especial, puede ser comercial como lo plantean, pero en este momento se vuelve hasta necesario debido a este ataque constante a lo que es la familia. Mi papá habla de valentía por traer a la familia. Yo la verdad, entendiendo que todas las personas tienen defectos, tienen virtudes, yo ni siquiera lo considero un acto de valentía porque yo me siento orgulloso de mis papás, en todo sentido, de mi papá y de mi mamá. Y para mí siempre va a ser un placer compartir contigo, tener este recuerdo el día de mañana, ¿no es cierto? De poder, quizás cuando no estés, revisar este programa. Matando, ya lo estoy matando. No, pero un acto que yo quería hacer porque para mí es valioso más allá de cómo termine. Si el día de mañana, no sé, me mando una cagada y la gente me termina odiando o me tengo que ir o cualquier cosa, haber podido tener este recuerdo, que gracias a la tecnología hoy se puede, en sus tiempos la fotografía en blanco y negro, hoy tenemos los videos, de poder recapitular quién fue mi padre, eventualmente si tengo hijos, mostrárselo a mis nietos, a tus nietos, ¿cierto? Para que conozcan a su abuelo, que fue una persona valiente y sobre todo, en especial en este mundo político que me ha tocado convivir con gente muy, muy dañina, una buena persona. Una muy buena persona. Está bueno. Ya, se va a poner a llorar. No, eso, papá. Te amo, estoy orgulloso de quién eres. Y siempre lo he dicho, si me puedo acercar o parecer en un 10% a ti o a mi mamá. No tanto. Ya, ya con eso me basta para sentirme completo. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden abrazar a sus familiares, reconciliarse. Nada, lo que es permanente son los recuerdos, la memoria que tenemos de aquellas personas que formaron parte importante de nuestra historia, de nuestra vida, y reforzar la familia, que es muy importante en estos tiempos en los que está siendo atacado constantemente y nos permite cierta autonomía y libertad por parte de estos que nos quieren gobernar. Así que sin más ni más, esto fue Les Funades, un saludo a Carmen Ger, que seguramente nos está mirando, así que nos estaremos viendo el próximo fin de semana, ya no sé si sábado o domingo, la verdad es que estamos más desordenados que la cresta, pero lo estaré anunciando en las redes sociales, italo.mec, nadie me pueden buscar, recuerden ponerle me gusta, compartir y suscribirse, sin más ni más. Muchas gracias, no le trajo un libro de regalo que normalmente lo hago, ni el antifaz, porque no creo que debe estar escondiendo su rostro un gran hombre, y además porque yo sé que se lee 2 páginas y se queda dormido, entonces no tiene mucho sentido regalarle un libro, a menos que tenga problemas de sueño, que no los tiene. Sin más ni más, un saludo chiquillos y nos estaremos viendo, chao, chao.